Capítulo 971. Un juego jugado por dos. Estas palabras hicieron que el dios rey del panteón celta y el Padre Celestial abrieran mucho los ojos. Se olvidaron por completo de este hecho. Solo pensaban en el presente y se olvidaron del futuro. Desafortunadamente, no podían dar marcha atrás ahora que habían dicho sus palabras, o perderían la cara y serían vistos como tontos por no considerar algo tan básico como esto. Incluso el gentil Padre Celestial no estuvo exento de orgullo. Después de todo, ¿cómo podría no estar orgulloso de lo que es? Es un gran creador. Indra chasqueó internamente su lengua cuando escuchó el silencio de Shiva, miró al hombre con una mirada que decía: ¿qué estás esperando? Haz tu oferta. Deja de estar en silencio. Shiva suspiró internamente ante Indra. Otra vez apresurándome, ¿es por esto que lo llamo incapaz de gobernar? ¿Quién volvió a poner a este idiota en el poder? Oh, fui yo. Shiva sintió ganas de darse palmadas en la cara ahora. De todos modos necesitaba tomar una decisión, pensando en qué ofrecer, pensó en un objeto maldito que le causaba un profundo malestar, un objeto del que quería deshacerse lo más posible. Shiva levantó la mano y, al momento siguiente, apareció una esfera negra que parecía un mini sol negro con rayos negros que emanaban a su alrededor como tentáculos. En el momento en que esto apareció, el lugar se llenó de una sensación muy incómoda, no sabían por qué se sentían así, simplemente lo sintieron mientras miraban esa esfera negra. El chico del limbo entrecerró ligeramente los ojos cuando vio esta esfera. ¿Qué hace esto aquí? Se suponía que estaría en los sectores superiores. Eso fue algo con lo que me topé, algo que llevaba la esencia de la muerte. Eres una diosa de la muerte, ¿verdad? Creo que esto te ayudará. Ella miró la esfera con ojos inquietos. ¿Esencia de la muerte? ¿A quién cree este tonto que está engañando? Esto no tiene nada que ver con la muerte. Cuando ella estaba a punto de abrir la boca, escuchó la voz de Víctor en su cabeza. Pregúntele si tiene más de estas esferas. Muestre interés genuino. Por el rabillo del ojo, ella miró la expresión de Víctor y vio al hombre con una mirada curiosa mirando la esfera, sus ojos de dragón parecían brillar de color violeta ocasionalmente. Siguiendo las órdenes de Víctor, ella cambió su mirada de incomodidad a una lenta e interesada hasta que mostró interés genuino al ver aparentemente algo en esa esfera. ¿Tiene más esferas de estas, señor Shiva? Shiva le levantó una ceja a ella, no esperaba esta reacción. ¿Sabes lo que es esto? No sé. No tengo idea de qué es esto. Ella pensó internamente, pero externamente habló. Se podría decir que sí. Shiva miró a ella con una ligera sorpresa. Vale la pena señalar que es un dios muy antiguo, que él no supiera algo era muy raro, a menos que haya una anomalía como Víctor, generalmente estaba al tanto de la mayoría de las situaciones, que ella, que era mucho más joven que él, supiera esto. Ella era bastante buena, ¿no? La opinión de Shiva sobre él aumentó ligeramente. Ella se retorció internamente cuando vio la mirada positiva que Shiva le estaba lanzando, como si fuera una hija que había hecho algo bueno, esa mirada le disgustaba. Shiva debió darse cuenta de esto porque su rostro cambió del interés a la inexpresividad, un dios antiguo como él era muy bueno leyendo las emociones de otros seres. En respuesta a tu pregunta, ya no tengo ninguna de estas esferas, simplemente me topé con esta por casualidad. Ya veo, ella habló, y cuando estaba a punto de decir algo nuevamente, escuchó la voz de Víctor una vez más. Pregúntele dónde encontró estas esferas. ¿Puedes decirme dónde encontraste esta esfera? ¿Por qué necesitas saberlo? En lugar de responder, Shiva le preguntó. No sé. ¿Por qué no respondes simplemente a mi pregunta? Deja de complicarlo todo. A ella le dolía la cabeza por esta interacción. Por favor, responda mi pregunta. Ella fue bastante cordial. Shiva asintió y respondió vagamente. Estaba en un viaje de autodescubrimiento cuando encontré esta esfera en un templo abandonado. Pregúntele hace cuánto tiempo sucedió esto. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? ¿Hace 1.000.000 de años? Podrían haber sido más, mi memoria es un poco vaga. Estas palabras hicieron que la curiosidad de ella aumentara un poco, y esta curiosidad aumentó aún más cuando escuchó la voz de Víctor. Como era de esperar, es un objeto alienígena. ¿Objeto alienígena? ¿Entonces está relacionado con otros seres que vinieron al planeta? Ella pensó que no ignoraba la información sobre seres que venían de fuera del planeta. Los vampiros nobles y los hombres lobo eran ejemplos perfectos de estos extranjeros. Digamos que, si bien estudiar un objeto extraterrestre puede ser interesante, no tiene el valor total de un panteón considerando la importancia de este último.
Ella puso los ojos en blanco internamente, ahora se sentía como una marioneta de Víctor, por alguna razón, este sentimiento no era malo, especialmente cuando sentía que su mente estaba conectada a un nivel tan profundo con la de Víctor, que podía sentir sus sentimientos superficiales. Muy bien, y el amor obsesivo arrollador y constante por sus esposas. Un sentimiento que ella envidiaba un poco, solo un poco. Aunque estudiar un objeto extraterrestre puede ser interesante. El hecho de que no sepas lo que hace, que puede tener efectos potencialmente dañinos o incluso devastadores, este objeto por sí solo no tiene el valor de un panteón. Objeto alienígena, entonces ya sabes lo que es. Más o menos tengo teorías, pero nada exacto, al fin y al cabo, es algo de fuera. Ella efectivamente estaba diciendo tonterías con una cara seria ahora. Me parece bien. Shiva asintió, intentó deshacerse de un objeto inútil para él e intentar conseguir un panteón a cambio, pero como la otra parte era más inteligente de lo esperado, decidió ser justo. ¿Qué? Aunque es un dios justo, eso no significa que no se aprovechará de una situación si le conviene. Estos seres no eran santos ni ángeles sin voluntad que seguían la orden de su creador, eran dioses, y si hay algo que todos saben al interactuar con los dioses es que su estado de ánimo era caprichoso. Shiva levantó la mano y apareció un libro en su mano, junto con dos esencias. La esencia de Indra, el libro personal de Indra sobre sus descubrimientos sobre la divinidad, y mi esencia de destrucción con recuerdos de mis descubrimientos. ¿Qué? Indra se sorprendió, simplemente por el hecho de que este hombre estaba ofreciendo algo que le pertenecía. La mirada que Shiva le dio a Indra hizo que el hombre se quedara en silencio, su mirada era bastante expresiva. Si yo voy a perder algo, tú también vas a perder algo. Con suficiente tiempo puedes usar estas dos esencias para entrenar y, si tienes talento, puedes adquirir la divinidad de las tormentas y la destrucción. La destrucción era una divinidad del ámbito negativo, ella como diosa relacionada con el lado negativo podía aprender la destrucción con suficiente tiempo, pero la tormenta era un misterio para Shiva. Teniendo en cuenta que la tormenta provenía de Indra, que era un dios del lado positivo, no sabía si ella sería capaz de aprender la tormenta y hacerla suya, convirtiéndola en la tormenta del lado negativo. Los conceptos elementales se encuentran en la zona gris de la creación, después de todo, pueden apoyarse tanto en el lado positivo como en el negativo, todo depende de la inclinación del anfitrión. Evidencia de este hecho sería el fuego de Amaterasu, que era un fuego divino derivado de su divinidad Sol, y el fuego del infierno que alguna vez usó War en el pasado, aunque ambos eran el elemento fuego, sus características variaban de individuo a individuo. Rechazar. Di lo siguiente. Una vez más estás ofreciendo algo que no puedo utilizar en el corto plazo y, para ser honesto, tu esencia no tiene ningún valor para mí. En este momento, llama a tu hermano, Jormungand. Renuncio. ¿Qué? Shiva no esperaba esta negativa. Pido disculpas si te ofendí, señor Shiva, pero solo estás ofreciendo cosas que pueden ser útiles para mí o no. Quiero cosas que sean útiles en el corto plazo, y para ser honesto, tu esencia no tiene valor para mí. A mí. Ella resopló. Se escuchan sonidos de serpientes y una pequeña serpiente se enrolla alrededor del cuello de ella y mira a Shiva. Indra y los dioses cerca de él se estremecieron durante unos segundos cuando vieron la mirada del dios Fin. Instintivamente podían sentir su fin cuando miraban a esa criatura, todos aquí tenían edad suficiente para saber que el veneno de Jormungand era extremadamente mortal, si te bañaban en ese veneno, toda la existencia del ser sería borrada sin posibilidad de reencarnación. Al igual que un humano presiona la tecla borrar en la computadora, simplemente dejarían de existir. Indra miró al chico del limbo. ¿Por qué está aquí esta criatura? Esto no debería permitirse. Él es su compañero, así como te permito traer acompañantes, lo mismo sucederá con ella como invitada. Ella no está rompiendo las reglas. Él respondió con una expresión neutral. Indra solo refunfuñó y no dijo nada más, sabe que nada puede entrar a este lugar si el propio primordial no lo permite, pero no hace nada para ponerse menos nervioso, el único alivio que tiene es que sabe que el primordial no lo hará. Permitir que la bestia final tome cualquier acción hostil. Mis hermanos son seres del fin, mucho más elevados que vuestra mera destrucción, ¿para qué querría yo esa divinidad? Mis hermanos son seres del fin, el concepto que puede borrar a alguien de la existencia, una divinidad mucho más alta que tu mera destrucción. ¿Por qué querría algo tan inútil como eso? Ofrece algo más.
Ella le sonrió fríamente, se estaba divirtiendo mucho más de lo esperado siguiendo las instrucciones de Víctor. ¿Por qué no me ofreces la esencia primordial de locura y sueño que robaste hace miles de años, cuando visitaste las tierras de cierto panteón extinto? Momentáneamente sorprendida al escuchar la petición de Víctor, continuó. Ya que no puedes ofrecer nada útil, haré mi oferta, lo sé. ¿Por qué no me ofreces la esencia primordial del sueño y la locura que le robaste a los antiguos extintos? Panteón. La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N0B3LB, J.N. Los ojos de Shiva se entrecerraron levemente ante el insulto de Ela, y más aún por sus palabras, el poder de destrucción cubrió su cuerpo con un peso digno del dios más fuerte. ¿Cómo sabes eso? ¿Importa? Habló con desdén mientras el poder de la muerte cubría su cuerpo para resistir la presión de Shiva. Tú. Señores y damas. ¿Vamos a ponernos físicos? Si es así, déjenme unirme a la diversión también. La sonrisa retorcida de Víctor cubrió su rostro, en un abrir y cerrar de ojos, la realidad parecía parpadear y temblar como un televisor viejo, en ese momento todos vieron la aparición de algo terrible mucho más allá de su imaginación. Pero tan rápido como apareció esta aparición, desapareció al momento siguiente, haciendo que todos pensaran que era solo su imaginación. Pocos saben que definitivamente no fue imaginación. El grado de peligro que Víctor representaba en la mente de estas personas acababa de aumentar aún más. Shiva es uno de los incluidos. Estas palabras hicieron que Shiva inmediatamente retractara su poder, y él a poco después. Aquí no habrá pelea. El Limbogui habló en un tono pesado. ¿Eh? ¿Sin pelea? Aburrido. Víctor hizo un puchero como si alguien hubiera cometido un crimen contra él, una expresión que era terriblemente hermosa, haciendo que todos los presentes hicieran todo lo posible por no mirarlo. Algo que no fue seguido por sus esposas y él a quienes lo miraron con miradas cálidas y obsesivas. Una mirada que él ignoraba por completo que estaba dando. Honestamente, les pareció atractivo cómo pasa de ser muy aterrador a ser lindo en el siguiente segundo. Enfocar. Correcto, Ella sale de su estado y se sonroja ligeramente por los pensamientos que estaba teniendo en ese momento. Necesito terminar este trato lo más rápido posible y mantenerme lo más lejos posible de él. ¿Y entonces, aceptas o no? En lugar de aceptar o negar, dijo. Desde el principio buscabas esto, por eso no aceptaste las ofertas de los demás. ¿Quién sabe? Ella se limitó a sonreír. Independientemente de si busco estas esencias o no. Eso no cambia el hecho de que tengo todo un panteón en mis manos, y estoy completamente dispuesto a abandonar este panteón por esta esencia. Y como no estás haciendo un buen uso de estas esencias, ¿por qué no me las das a mí, quien puede usarlas en todo su poder? Pon sobre la mesa la esencia del sueño y la locura, así como esta esencia desconocida, y aceptaré. Víctor sonrió para sus adentros cuando vio a Ella tomar el control sin que él dijera nada más. Ella entendió completamente mis intenciones. Sinceramente, la esencia desconocida era un plus que Víctor no previó, iba detrás del sueño y la locura, dos divinidades que le serían de mucha utilidad. Víctor sabía desde hacía mucho tiempo que Shiva no era tan santo como todos hacían creer que era. Después de todo, también era un dios. El dios más fuerte hasta hace poco, y ese título no se gana sin hacer nada contra los demás. Gracias a los recuerdos de Diablo, cuyo demonio había leído registros de la amable visita al panteón extinto, el demonio tenía algunos poderes del dios de la destrucción. Capítulo 972. Negociaciones cerradas. El silencio que reinó en la sala de reuniones fue ensordecedor. Shiva, el dios de la destrucción, miraba fijamente a Ela, la diosa nórdica del inframundo, con una mirada muy seria, una mirada que pocas personas rara vez veían. Incluso el propio Indra quedó sorprendido por esta faceta de Shiva que desconocía que existía. Los únicos que aparentemente no estaban preocupados por todo esto eran Víctor, Violet, Amaterasu y Aruna. Los cuatro formaron un pequeño grupo en un rincón, observando todo mientras comían palomitas y bebían refrescos. No era una apariencia muy digna para un emperador, pero a Víctor no le importaba. Nunca seguí los estigmas que le impusieron otros seres. Siguió su propio camino. Lo mismo se aplica a Aruna, Violet y recientemente Amaterasu se había unido a este club. Como dragón, había llegado a amar mucho su libertad. Pensando en su pasado cuando estaba encerrada en su templo y solo salía ocasionalmente, resopló con desdén. Quería vencer a su yo pasado por limitarse innecesariamente de esa manera. Aunque no podía culpar demasiado a su yo joven.
Después de todo, era una cuestión cultural, sin mencionar que ella realmente no tenía ganas de salir y disfrutar de su libertad. Entonces, aunque tenía el poder de dictar su propia libertad, no hizo nada. Después de todo, la decisión de no hacer nada y permanecer en su celda era suya. Una prisión autoimpuesta. El chico del limbo, el Padre Celestial y el Dios Rey del Panteón Celta sintieron que se le tensaban los labios al ver la postura relajada de Víctor. Quería decirles que eran serios y se comportaban apropiadamente para sus puestos, pero ¿quién podría decirles eso? No había locos. El silencio duró 7 largos minutos, y durante todo ese tiempo, Shiva y Ela nunca dejaron de mirarse fijamente. Shiva miró a la mujer con una clara amenaza, y Ela lo miró a él con la misma mirada. A pesar de hacer todo esto por el plan de Víctor, que también la beneficiaría a ella, también era una mujer orgullosa. Ella fue la mujer que se atrevió a desafiar a Odín y derrotarlo. Su orgullo no le permitía apartar la mirada ahora, no cuando alguien que se creía superior la miraba con esos ojos. Impulsada por el deseo de su hermana, la cobra de End envuelta alrededor del cuello de Ela también miró a Shiva, desafiando al dios de la destrucción a atacar a su hermana. Malditas sean las consecuencias, ¿y qué pasaría si estuviera en el territorio de un primordial? Si ese dios atacara a su hermana, sentiría su veneno. Aunque parecía el más despreocupado de los hermanos, sentía un gran apego por Ela. Después de todo, de su familia disfuncional, ella era la única que estaba ahí para ellos. Todos ignoraron convenientemente a Thor, que todavía estaba en su posición de perro. Era como si fuera invisible y nadie extrañaba su presencia, pensó. Un pensamiento que estaba lejos de la verdad. En ese momento, Shiva estaba sopesando los pros y los contras. Con la esencia de los sueños y la locura, teóricamente podría ayudar a un dios de su panteón a ganar más poder. El valor de estas esencias era inconmensurable. Incluso en el futuro, puede que adquiera o no estos conceptos por sí mismo, algo que duda mucho que suceda considerando que ha poseído este objeto durante miles de años y nunca ha podido adquirir otro concepto para sí mismo. Shiva no estaba pensando en pros y contras. Estaba luchando contra su deseo de posesión. Después de todo, se había ganado estos artículos con gran esfuerzo y se sentía muy incómodo entregándolos fácilmente a otra persona, incluso si fuera para ganar un panteón completo. En otras palabras, era su ego contra lo que estaba luchando ahora, no contra algo tan básico como los pros y los contras de su panteón. Si fuera por una lógica fría y cruel, no tenía ningún uso real a corto o largo plazo para estas esencias. Lógicamente, el panteón era más valioso que estas esencias. Esa era la fría lógica. Pero a veces la lógica no era escuchada por lo emocional, especialmente tratándose de un dios. Podría parecer que Shiva es un dios indiferente al que no le importa nada, pero eso está lejos de la verdad. No le importa nada que no le involucre. A pesar de ser considerado anteriormente el dios más fuerte, no era una entidad santa ni gentil. Al igual que Víctor, tiene deseos, ambiciones y pensamientos. La única diferencia es que él sabe cómo ocultar muy bien sus intenciones, y su título de dios más fuerte lo protege de seres más débiles que intentan oponerse a él. Después de todo, nadie querría ser destruido por su divinidad de destrucción, que solo podría ser contrarrestada por la creación divina del Padre Celestial. Pero en ese momento, alguien estaba haciendo precisamente eso, alguien se le oponía, alguien que podía ser tan peligroso como él, una mujer que tenía varias bestias con las que ni siquiera el propio Shiva pelearía casualmente. Esto es aburrido, ¿pueden ustedes dos detener este concurso de miradas? Han pasado 8 minutos y, a diferencia de algunos dioses aquí, soy un hombre muy ocupado. Si quieren continuar con este concurso de miradas, les sugiero que lo hagan en otro lugar. Víctor habló mientras comía palomitas de maíz. Ela y Shiva miraron a Víctor, visiblemente sus rostros tensos por cómo vestía Víctor. Llevaba unas gafas 3D de aspecto futurista y sostenía un paquete de palomitas de maíz en la mano. Él no era el único así. Aruna, Amaterasu y Violet eran iguales. Ela se sentía ahora tratada muy injustamente. Ella estaba haciendo todo esto por este hombre. Y él se lo está tomando todo divertido, claro, ella también se beneficiaría de esto, pero eso no ayudó a disminuir su mal humor. Shiva, por otro lado, se limitó a mirar a Víctor con los mismos ojos que miraba a Ela. Shiva sospechaba mucho de toda la situación. Toda la situación olía a montaje y, obviamente, sus sospechas se dirigieron a Víctor. Pensamientos no tan amables pasaban por la mente de Shiva ahora, pero a diferencia de la diosa Ela que devolvió esa mirada a Shiva, no hubo miradas fijas ni nada similar. Víctor era diferente de Ela. Lo que siguió fue simplemente una observación interesada de Víctor.
¿G? ¿Estás seguro de que quieres continuar con esto, Shiva? ¿De qué estás hablando? Fufufufu, no pretendas ser un tonto. Sabes muy bien que puedo sentir emociones, e incluso tu divinidad no puede protegerse de la mía, se rió Víctor divertido. Luego se quitó las gafas y sus ojos dracónicos miraron a Shiva. No me importa lo que esté pasando por tu cabeza o los malentendidos que estés formando ahora. No me importa nada de eso, solo debes saber esto, no rehuyó una pelea. Si tienen intenciones hostiles hacia mí, Víctor sonrió ampliamente. No podría importarme menos el pacto de no intervención. Te destruiré a ti y a tu panteón hasta que no quede nada que contar su historia. Los ojos de Víctor estaban ansiosos y su sonrisa era de pura locura. Toda la atmósfera a su alrededor decía, vamos, Shiva. Muérdeme. Dame una razón para forzar mi mano. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuve una buena pelea. Víctor no era la encarnación del mal. No dañaría directamente a inocentes, pero su moral era muy baja, especialmente cuando estaba emocionado. Y su brújula moral era aún más baja ahora, considerando que literalmente podría crear vida a partir de las almas que posee si así lo desea. La palabra crear era un poco exagerada. Después de todo, él no crearía algo de la nada como vida como lo hace el árbol universal, sino que usaría almas existentes para darle una nueva vida a un ser. Incluso si matara a un humano normal ahora, solo tomaría el alma de ese humano y la devolvería a su cuerpo, dándole así una nueva vida. Incluso podría poner el alma en otro cuerpo que él mismo creara. Después de todo, la base de la existencia de un ser era el alma, y la carne era solo el recipiente para esa alma. Excepto, por supuesto, los verdaderos dragones, que tenían alma y cuerpo entrelazados en un solo ser. Shiva se estremeció levemente cuando vio los ojos de Víctor y la sonrisa en su rostro. Su expresión vaciló aún más cuando vio las miradas curiosas y ligeramente hostiles de Aruna, Amaterasu y Violet. Esta capacidad de interferir entre la vida y la muerte, le dio a Víctor una gran indiferencia hacia la vida de los inocentes, aunque sea inconscientemente, porque ahora sabe que si hace algo que no le gusta, puede deshacerlo. Shiva se estremeció levemente cuando vio los ojos de Víctor y la sonrisa en su rostro. Su expresión vaciló aún más cuando vio las miradas curiosas y ligeramente hostiles de Aruna, Amaterasu y Violet. Tenía claro que estaban observando todo con la curiosidad de un gato, y dependiendo de su respuesta, esa curiosidad se convertiría en la hostilidad de un depredador. Estaban muy en sintonía con Víctor y cualquier decisión que él tomara sería su decisión también. Attack Víctor, y toda una facción compuesta por verdaderos dragones, que aparentemente estaban bastante avanzados científicamente, vendrían tras él. Entonces, las palabras de Víctor no eran infundadas. Tenía la capacidad de destruir todo su panteón si así lo deseaba. Al recuperar la compostura, el rostro de Shiva cambió a una expresión neutral que hizo que la sonrisa de Víctor flaqueara. TSK, y pensé que iba a tener una buena pelea, se quejó Víctor. No hay necesidad de estar triste, cariño, puedes luchar contra Kali, ¿verdad? Ella está en nuestra casa ahora, dijo Violet. Bueno, eso es cierto, pero es aburrido cuando ella apenas puede manejarme y tengo que contenerme. Bueno, ha sido un buen entrenamiento, así que no me quejaré, se rió entre dientes como si recordara algo divertido. Lo envidio un poco, yo también quiero pelear así, refunfuñó Aruna. Víctor sonrió divertido. Primero, domina tu divinidad y luego podremos incluirte en el entrenamiento. Es justo, asintió Aruna. El intercambio casual provocó escalofríos en la espalda de todos, todo debido a las consecuencias entendidas de esta simple discusión. Víctor estaba entrenando con Kali. Nunca pensaron que encontrarían tan aterradora una frase así. ¿Ella no me habló de este pequeño detalle?, refunfuñó Shiva internamente. Para ser justos, Kali no tenía obligación de decirle nada. Ella solo le contó algunas cosas porque eran amigos. La otra cosa que entendieron fue que, Aruna había alcanzado la divinidad, y no podían sentir lo que era, demostrando que ella o su facción tenían medios para esconderse de la observación de seres con divinidad. Y el solo hecho de que Aruna, que hasta hace poco no tenía divinidad, hubiera desarrollado envió una alerta a todos los presentes. Este debe ser el comienzo donde varios mortales comienzan a ascender a la divinidad y a formar parte del panteón de Víctor, pensaron simultáneamente. Y lo peor de todo esto es que no sabrán cuándo sucederá, dejándolos aún más desinformados sobre la facción de Víctor. Algo que habían estado luchando por obtener recientemente, pero no importa cuánto lo intenten, no pueden conseguir nada. ¿Qué puede decir Víctor al respecto? ¿Mala suerte para ellos?
Víctor es posesivo por naturaleza y muy sobreprotector. Hará todo lo que esté a su alcance para evitar que los seres obtengan información sobre su facción, y especialmente sobre su familia. Se puede decir que esta es una característica que se desarrolló de forma natural, y que también fue influenciada por Skatach, quien también es una mujer que piensa igual que Víctor. Por lo tanto, a menos que él quiera, o tengan un método de observación extraño, es imposible obtener información concreta sobre la facción de Víctor. Shiva entrecerró los ojos nuevamente y trató de sentir la destrucción de la divinidad de Víctor dentro del concepto mismo. Como dios de nivel superior, podría influir en otros dioses que tienen el mismo concepto que él, haciéndolos incapaces de progresar a menos que se llegue a un acuerdo o contramedida. Una situación muy similar a cuando el pasado Afrodita impidió que todos los dioses de la belleza progresaran en ese concepto. Shiva lo intentó. Buscó por todas partes, pero a excepción de Kali, que tenía una divinidad de destrucción mayor que él, no encontró a nadie más. Hasta hace poco, se podía ver a Víctor en el concepto de destrucción, pero ahora, ya no estaba allí. Era como si hubiera perdido el poder de destrucción o algo así. Algo que dudaba mucho que sucediera. Entonces solo hay una explicación, la misma explicación que todos dedujeron hace unos minutos: la facción de Víctor encontró un método para evitar que otros dioses conocieran el progreso de sus competidores. Las consecuencias de esto irán mucho más allá de saber si han nacido o no nuevos dioses. Los dioses con el mismo concepto son rivales por naturaleza y, por lo general, los dioses que tienen una mayor comprensión del concepto evitarán que los dioses con menos comprensión del mismo concepto progresen aún más en su divinidad. Pero, ¿qué pasaría si no pudieran sentir este progreso? ¿Qué pasa si un día se despiertan de repente y hay un nuevo dios que tiene el mismo concepto que ellos y que puede hacerles perder su autoridad dentro del concepto mismo? Ese fue un pensamiento muy aterrador. Después de todo, si había algo que más disgustaba a los dioses era la falta de control. Debido a esto, muchos se sintieron incómodos con la existencia de Víctor porque no podían controlar sus acciones. Víctor se rió internamente cuando sintió la conmoción y el horror de Shiva. A veces ser demasiado inteligente es algo malo, Shiva. Sintiendo la felicidad de su marido, Aruna, Amaterasu y Violet lo miraron durante unos segundos y luego sonrieron. Tendré que compensar a Nyx más tarde, está haciendo un gran trabajo, pensó Víctor. ¿Por qué nos estás mirando? Vuelve a la negociación para que esta reunión termine lo antes posible, tengo cosas que hacer. Como alimentar al planeta, por ejemplo. Por un momento, la mente de todos divagó, y la imagen de Víctor alimentando a la personificación del planeta con su cosa apareció en sus mentes. Vaya, debo decir que realmente tenéis la mente sucia. Palidecieron cuando escucharon la voz divertida de Víctor. No esperaba esto de ti, Padre Celestial. Esto es un malentendido. El Padre Celestial se puso histérico. Espera, ¿cómo sabes lo que estamos pensando? Habló el dios rey del panteón celta. No lo sabía. Solo sentí tus emociones y las deduje a través de tu comportamiento, se rió Víctor. Se quedaron en silencio. Para ser justos, acababan de enterarse de que estaba casado con dos árboles del mundo, entonces, desviar los pensamientos en esa dirección no fue inesperada. Debido a la guerra de los demonios, hay varios lugares profundos en el planeta que tienen miasma. Aunque resolvimos la mayoría de los problemas en la última reunión y nuestra acción conjunta, todavía hay lugares contaminados. Ayudaré a Yggdrasil con su petición personal y resolver este problema. En consecuencia, haré una limpieza completa del planeta, haciendo desaparecer toda la basura del mar, recuperando animales extintos, etc. Ya sabes, todo ese trabajo comunitario. Esa es una acción verdaderamente maravillosa, Víctor, habló el Padre Celestial. Víctor se encogió de hombros. Si voy a hacer un trabajo, siempre hago lo mejor que puedo. Es normal para mí. Esta ética de trabajo podría haberlo elevado a ser el ser más fuerte en este sector, pensaban todos. Y luego, señor Shiva, ¿aceptas o no? Deja de hacernos perder el tiempo, habló Ela como si la culpa fuera suya. Y para ser justos, en realidad fue su culpa por permanecer en silencio durante tanto tiempo. Shiva se mordió los labios con frustración y al momento siguiente dejó escapar un gran suspiro. Acepto. Finalmente. Apareció un contrato frente a Shiva y apareció una llave en la mano de Ela. Aquí está la llave del panteón nórdico. Firma el contrato y dame las esencias, y el panteón será tuyo. Shiva no dijo nada. Simplemente tomó el contrato y lo leyó, terminando de leer, y viendo que el contrato era un simple contrato de compraventa, firmó, y al momento siguiente aparecieron 3 esencias en su mano.
Ella prácticamente le arrojó la llave de todo el panteón nórdico a Shiva y tomó las 3 esencias. Fue bueno hacer negocios contigo, Shiva. Espero que nuestros tratos futuros sean fluidos. Sí, habló con neutralidad mientras pensaba internamente. No quiero volver a verte nunca más en mi vida, mujer. Shiva gruñó internamente. Capítulo 973. Juega con los dioses. Salud. Violet, Aruna, Amaterasu y Ela hablaron simultáneamente mientras chocaban sus vasos. Nunca esperé que fuera tan fácil engañar a los dioses, es una experiencia bastante emocionante, comentó Violet después de tomar un sorbo de vino. En defensa de los dioses, el plan estaba tan oculto bien que pocos podrían haberlo notado, habló Amaterasu mientras se sentaba. Actualmente se encontraron en una habitación del castillo personal de Víctor, ubicada en el antiguo panteón egipcio. Ahora Víctor la rebautizó como el Venora, la utopía eterna. ¿Cómo sabrán que han sido engañados si no se les ha dado ni una pizca de ello? Aruna habló, sonriendo como un zorro, volviendo a su apariencia de zorro de 10 colas. Nadie sabía de nuestra participación en el panteón nórdico, gracias al ocultamiento de Nyx y al estado cerrado del panteón. Las únicas personas que lo saben son la propia Ela, y probablemente los primordiales. Pero no les importa lo suficiente. Interferir, comentó Aruna. Exactamente, me duele admitirlo, pero Nyx es la MVP de este pequeño plan que tuvo éxito, mostró Violet una pequeña sonrisa. El ocultamiento de Nyx permitió a todos hacer varias cosas bajo el radar que hicieron posible este resultado. No solo obtuvieron varias razas que estaban en el panteón nórdico como sus sirvientes, sino que también obtuvieron 2 esencias que Víctor quería y otro aliado competente. Sí, aunque ella ayudó debido a los beneficios prometidos en forma de un gran terreno en el Venora, un lugar efectivamente bien protegido donde podría recuperar la paz y finalmente sentir el sol. También obtuvo varios recursos divinos del propio Víctor, así como los recursos que excavó del panteón nórdico. A pesar del dolor de no poder conseguir a los enanos y a los elfos, todavía está bastante satisfecho con este resultado. Y aunque no tenía tanta experiencia en hacer cosas como los enanos, ni tenía expertos como los elfos, aún podía comprar esos servicios por un precio más barato que el que los enanos solían cobrarle en el pasado, todo porque es una aliada de Víctor. Honestamente, los beneficios de alinearse con Víctor eran tantos que sería estúpida si se negara, especialmente después de ver a ese otro Víctor que podría describirse como el futuro de Víctor. El futuro del emperador era prometedor, y ella definitivamente quería estar cerca, pero ese es un plan para el futuro, quiere pasar al menos 50 años sin hacer nada, solo disfrutando de los gritos agonizantes de la familia de Odín, ¿y quién? ¿Sabes? De vez en cuando, podría incluso provocar que los otros dioses de Asgard secuestró. Otra razón por la que recibió un área tan grande para hacer su hogar es precisamente que no solo tenía sus soldados rasos, sino también los dioses nórdicos que sometió en la guerra. Se siente ansiosa cuando piensa en hacer varias cosas malévolas con estos dioses, a pesar de que no afectaron directamente su sufrimiento como la familia de Odín y su padre. Ella todavía les hará cosas, después de todo, ella es una diosa y la especialidad de los dioses es ser mezquina, y ella no era diferente. Aunque no tuvo una relación directa con sus agresores, todavía se reían de ella, todavía la despreciaban y, además, la llamaban con diversos nombres que aún recuerda hasta el día de hoy. Entonces, sí, la diosa se divertirá bastante con estos señores y damas. Tenía una larga lista de tonterías que necesitaba desahogar. Sus ojos volvieron a la ciudad, a lo lejos que se podía ver desde la ventana del castillo. Ahora que lo pienso, este lugar es una mezcla de 4 mitologías diferentes. La griega, la egipcia, la sintoísta y ahora la nórdica. Es una gran mezcla de seres con diferentes pensamientos, me pregunto cómo estará la ciudad. Ella sintió mucha curiosidad ahora. Sí, lo es, por eso, ahora la están mimando. Amaterasu desvió la mirada y miró a Víctor, quien sostenía a Nyx en su regazo, mimándola. Vale la pena señalar que está muy celosa de la expresión de satisfacción en el rostro de la diosa, pero no comentó al respecto porque realmente trabajó duro estos últimos 2 meses. Pero a pesar de que había trabajado tan duro, Amaterasu todavía estaba celosa porque la recompensa que recibió Nyx era algo que nadie más aquí recibió. Simplemente Víctor no la cuidó en la cama, como sucedió en sus sueños. Todo gracias a la nueva habilidad de Víctor como caminante de sueños que adquirió al consumir la esencia de los sueños. Amaterasu no sabe qué tipo de efectos causó la esencia de la locura en Víctor, pero eso ya no le importa, quiere el mismo trato que Nyx. Su cuerpo lo exige. Bueno, ignora eso por ahora, déjala recibir su recompensa, habló Violet.
Por ahora, disfrutemos el hecho de que todos los planes de Darling hayan tenido éxito y disfrutemos de esta paz. No es que Violet no quisiera el mismo tratamiento que Nyx, pero sabía que eventualmente recibiría ese tratamiento. Después de todo, su querida se aseguraría de eso. De hecho, ella misma se encargaría de ese tratamiento más adelante. Después de todo, ella es su emperatriz, tiene derecho a exigir afecto a su marido y ser mimada por él. Ahora que las cosas van en buena dirección, creo que es hora de asumir el puesto de primera esposa real. Los ojos de Violet brillaron con astucia mientras se tocaba el estómago. Debería involucrar a Sasha y Ruby en esto también. Después de todo, si no lo tienen, pasarán la eternidad señalando ese hecho. Conocía muy bien a sus amigos y entendía lo mezquinos y molestos que pueden ser cuando así lo desean. Tienes razón, disfrutar de la paz es esencial, habló Amaterasu. Y entonces, Ela. ¿Has considerado mi oferta? Ela, que estaba bebiendo el vino, se detuvo unos segundos cuando escuchó la voz de Violet y miró a la dragona. ¿No se supone que eres una emperatriz celosa o algo así? ¿Por qué me ofreces esto? Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, y esta no era una reacción inducida por el alcohol. Aunque este vino era lo suficientemente fuerte como para noquear a una diosa, ella no bebió mucho para intoxicarse. ¿Eh? ¿Me estás confundiendo con Hera o algo así? Violeta se rió. Ella no mentirá. Si esto hubiera sucedido antes, se habría sentido muy molesta por este acontecimiento, pero no ahora, no cuando todo iba bien y se habían vuelto mucho más fuertes gracias a las numerosas personas competentes que estaban a su lado. Todo lo que tienen ahora no solo se logró gracias a los esfuerzos de Víctor, sino también a los esfuerzos de muchas mujeres competentes. Si no fuera por las conexiones de Afrodita, el entrenamiento de Skatach, Ruby, Sasha y su propia decisión de permitir todo esto, y varias otras mujeres competentes que apoyan a su marido día y noche como Elena y las esposas demoníacas, esta facción no habría crecido hasta lo que es ahora. Víctor se convirtió en lo que es al contactarla a ella, a Ruby, a Sasha. Más tarde, se convirtió en el guerrero que es al contactar a Skatach. Se convirtió en una existencia aún más anormal cuando conoció a Roxane y posteriormente se convirtió en un verdadero dragón al hacer un contrato con Saladrak, el verdadero dragón perezoso que lo valora mucho. Si no fuera por las numerosas mujeres influyentes, muchas cosas no habrían sucedido para culminar en la facción que tienen ahora. Por tanto, no, Violet no tiene ningún problema en ofrecer estas cosas a mujeres competentes. Y ella entra por un amplio margen en esta categoría de mujeres competentes. Violet siente que la influencia de Ela sería muy positiva en su grupo, por eso hizo la invitación. Hace tiempo que dejó de dejar las cosas al azar o a que Víctor las desarrollara. Ella es su emperatriz, la mujer que siempre estará a su lado. A ella le corresponde ayudar a su marido en todo lo que pueda, y este sentimiento es compartido por todas las esposas. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que internamente desea ver la fachada madura y fría de Ela rota por Víctor en la cama o algo así, definitivamente no era tan pervertida como Natasia o su madre. Eres una mujer competente y preveo que tu influencia beneficiará enormemente a nuestro grupo. Por eso te invito. Ela permaneció en silencio. Las palabras de Violet no le parecieron extrañas. Después de todo, ella es una diosa, y principalmente nórdica. Incluso si aún no hubiera tocado a nadie por ser, bueno, ella. Ella no se siente incómoda con este tema. Después de todo, ha vivido miles de años y sabe cómo funcionan estas cosas. Y para ser honesta, ella como que deseaba. Ah. De cariño, aquí no, déjame descansar, refunfuñó Nyx mientras Víctor acariciaba su largo cabello. Está bien, ella definitivamente quería lo que Nyx estaba recibiendo, pero ella no está desesperada por ello. Ella quiere primero su paz y disfrutar de la venganza de Odín, al menos, eso es lo que ella justificó. Ela no quería admitir que tenía miedo de dar un paso hacia lo desconocido después de todo, no tenía experiencia en el asunto. Deja de pensar demasiado, Ela. A veces, simplemente dar un acto de fe es lo que al final importa, habló Aruna, entendiendo completamente las inhibiciones de Ela. Ela permaneció en silencio pero no dijo nada más y simplemente bebió su vino en silencio. Capítulo 974. Tecnocracia. Al día siguiente, después de atender a Violet, Aruna, Nyx y Amaterasu usando sus nuevos poderes oníricos, y ampliar el área de su habitación para que 7 días adentro equivalieran a un día afuera, Víctor volvió a caminar por el Venora, con un gigante mujer a su lado. Honestamente, podría acostumbrarme a tenerte a esta altura. Belnora habló mientras miraba a Víctor a los ojos, sintiendo su corazón palpitar de emoción.
Anteriormente, solo podía mirarlo, pero ahora podía verlo cara a cara. Los antiguos 2 metros de altura que tenía Víctor desaparecieron, reemplazados por un hombre de casi 4 metros de altura. La misma altura que tenía Belnora ahora, ya que había crecido un poco a medida que su alma se adaptaba a su cuerpo actual. La forma y la apariencia no significan nada para mí, puedo ser lo que quiera, cuando quiera, dijo Víctor mientras su apariencia cambiaba a la de un niño, luego de nuevo a la de un adolescente, hasta regresar a sus 4 metros. Forma. Dices eso, pero lo único que has mostrado es a ti mismo. Bueno, mi apariencia es perfecta, ¿por qué querría cambiarla? Víctor preguntó genuinamente confundido, a pesar de ser un cambiaformas que puede convertirse en cualquier cosa, está demasiado orgulloso de sí mismo como para cambiar su rostro. Belnora no podía argumentar en contra de esta lógica. Después de todo, puede parecer narcisista, pero de cada 100 personas a las que preguntó, 100 dirían que Víctor era perfecto. La divinidad de la belleza le aseguró este resultado. Los pensamientos de Belnora fueron interrumpidos cuando sintió la mano de Víctor acariciando su cabeza. Deja de pensar tonterías y cuéntame cómo estás, dijo, tomando su mano y envolviéndola en su brazo mientras seguían caminando por la ciudad, ignorando las miradas de todos. Estoy bien, respondió ella con una pequeña sonrisa en su rostro, una sonrisa que Víctor agradeció mucho. Hace 2 meses, Víctor apareció en la ciudad y anunció el nuevo nombre de la ciudad y quién la gobernaba. Nadie se opuso, ¿cómo podrían hacerlo? Después de todo, no estaban tan locos como para desafiar a Víctor. En menos de 2 semanas, toda la ciudad fue reconstruida a mayor escala, capaz de albergar seres de hasta 10 metros de altura. Mientras trabajaba en la primera nave espacial de Violet, también trabajó en la remodelación de la ciudad, en esquemas más grandes sin cambiar la estética que cada propietario eligió. A diferencia del primer trabajo, en el que rechazó la ayuda de sus hermanas, la tarea de remodelar la ciudad contó con la ayuda de Aruna, Amaterasu, Afrodita, Hestia y, sorprendentemente, Sasa. La vampira que ahora era un dragón decidió ayudar a sus hermanas en la remodelación de la ciudad, a diferencia de Belnora, quien solo se enfocó en hacer los edificios más grandes, las calles más anchas y darle a la ciudad una apariencia más futurista. Sasa, con la ayuda de Hestia, fue la responsable para simplificar el tráfico de la ciudad. En términos simples, todas las carreteras conectan con todos los establecimientos importantes, evitando así cualquier tipo de tráfico en el movimiento entre seres sobrenaturales. Después de todo, la ciudad estaba compuesta por dioses, demonios y criaturas sobrenaturales que son más fuertes que los humanos comunes, algunos de ellos incluso vuelan, por lo que tener este tipo de cosas en mente es muy importante para evitar problemas futuros. Sorprendentemente, Sasa tenía un amplio conocimiento de esto que incluso dejó a Hestia un poco sorprendida. Cuando se le preguntó al respecto, Sasa se encogió de hombros y dijo que realmente disfrutaba jugando juegos de construcción de reinos. Y como estaba aburrida, decidió ayudarlos. Sin saber que debido a la intervención de Sasa, una cosa llevó a la otra, y ahora de alguna manera ella se encontraba responsable de la seguridad de la ciudad. Al preguntarse cómo terminó en esta posición, la propia Sasa no sabría qué responder. Ella simplemente ayudó a construir la ciudad y ahora estaba a cargo de su seguridad. Ella ni siquiera entendió cómo sucedió eso. Se podría decir que se convirtió en la comandante de la fuerza policial de la ciudad, manteniendo el control sobre todos los soldados de la ciudad. No es exagerado llamarla general un puesto ocupado por 2 personas, Sasa y otra mujer del clan Blanc nombrada por Belnora que reemplazaría a Sasa cuando fuera necesario. Después de todo, como esposa de Víctor, Sasa a menudo podía ausentarse de sus deberes por razones bastante complicadas que involucraban largas y duraderas batallas nocturnas que incluso dejaban a un dragón como ella cansado durante varios días. Cuando Belnora se convirtió en la nueva gobernante de la ciudad, se aseguró de seguir el mismo modelo de gobierno que se sigue en el infierno. No se refiere a la forma de gobierno, sino a cómo todos los puestos importantes son ocupados por mujeres que de alguna manera están relacionadas con Víctor. Consideró que así era mejor para evitar futuras complicaciones relacionadas con la corrupción, como sucedió en su antiguo imperio. Aunque sabe muy bien que Sasa no permanecerá en su puesto por mucho tiempo, después de todo prefiere pasar más tiempo con Víctor que trabajando, lo cual, para ser justos, todos sentían lo mismo. Por eso, por cada esposa que ocupa un lugar importante en la sociedad que han creado, cuentan con personas de confianza que pueden ocupar temporalmente su lugar.
Belnora incluso consideró automatizar todo para liberar a las mujeres, pero decidió no hacerlo por ahora. Después de todo, este trabajo es lo que mantenía sus mentes ocupadas, y nada bueno sale de dejar que seres poderosos se aburran. Como ex emperatriz, ella sabía que muy bien. A diferencia del infierno, que es una monarquía absoluta, el Belnora avanzaba hacia convertirse en una tecnocracia, una sociedad compuesta por científicos centrados en la investigación y el desarrollo. Se podría decir que toda la ciudad es un gran experimento de Belnora. Lo cual no estuvo mal. Su marido dio la orden de hacer de este lugar una eterna utopía donde convivieran diversas existencias y, en su opinión, solo una tecnocracia funcionaría. Todas las necesidades básicas de un individuo serían financiadas por el gobierno. No tendrían que preocuparse por el agua, la comida, la vivienda, e incluso se les daría dinero regularmente. Pero a cambio de estos beneficios, deben participar en experimentos no ofensivos destinados a convertir esta sociedad en una utopía. Y todo dentro de la sociedad era un experimento y ellos no lo sabían. Cada encuentro, cada contacto, cada conflicto, todo en la ciudad estaba siendo observado por miles de cámaras repartidas por toda la zona. Se podría decir que todo lo que estaba haciendo eran solo los primeros pasos hacia el futuro que su marido le había ordenado crear. Vale la pena señalar que a Aruna, Amaterasu y Tasa no les gustó esto en absoluto. Después de todo, no querían ser parte de un experimento. Sin embargo, dejaron de lado sus preocupaciones cuando supieron que las esposas de su marido no serían incluidas en él. Todo lo que sucedió aquí fue un gran experimento que se aplicaría a las civilizaciones futuras que dominarían en el futuro. Al saber esto, dejaron de importarles. Después de todo, mientras no afectara a sus subordinados y su liderazgo, no les importaría. No sabían que esto era precisamente lo que Belnora quería que pensaran. Como se mencionó anteriormente, toda la ciudad fue un gran experimento para Belnora y las reacciones de sus hermanas eran parte de sus planes. Debo decir que no esperaba que hicieras esto. Cuando di la orden, comentó Víctor con curiosidad mientras miraba la ciudad, ignorando a la gente que lo miraba con asombro. Al ver a un hombre tan alto y apuesto, y debido a su fama, incluso los dioses pensaron que así es como se ve un verdadero dios. ¿Estás decepcionado?, preguntó con la misma voz fría, pero al mismo tiempo, se podía ver un atisbo de preocupación en su voz. Ni mucho menos, estoy impresionado y divertido. ¿Tecnocracia, eh? Este modelo de sociedad nunca pasó por mi mente. Bueno, mi esposo no es un científico ni un investigador como yo, así que ni siquiera consideraste esta posibilidad. Eso es cierto, la monarquía absoluta me conviene más. Después de todo, nadie se atreve a desafiar mi poder, dijo Víctor, la tiranía le conviene más. A pesar de discutir temas tan delicados en medio de tanta gente, nadie aquí podía escuchar lo que decía, ni siquiera los propios dioses. Su boca ni siquiera se movía. Si Víctor no quería que nadie escuchara de qué estaban hablando, era tan fácil como respirar considerando sus poderes para alterar la realidad a través de las runas. Eso es cierto. Después de todo, el marido es el más fuerte, dijo Belnora. Víctor se rió levemente cuando escuchó la convicción en la voz de Belnora, parecía que ella creía esas palabras desde el fondo de su corazón. Se volvió más abierta cuando le di esta ciudad. Después de todo, no fue una mala decisión. Al darle a Belnora la oportunidad de borrar sus resentimientos y fracasos pasados, poco a poco se estaba abriendo más a él. Sus defensas no estaban tan altas como antes. Pero, tecnocracia, Entonces esa es la sociedad que ella imaginaba. ¿Una sociedad donde todo es un gran experimento?, pensó Víctor. No era un científico, por lo que podía comprender plenamente las consecuencias de una sociedad así para las ideas de un científico. Pero el hecho de que no fuera un científico no significaba que se burlaría de este método y diría que es defectuoso. Capítulo 975. Belnora, mi esposa gigante. Pero, tecnocracia, Entonces esa es la sociedad que ella imaginaba. ¿Una sociedad donde todo es un gran experimento?, pensó Víctor. No era un científico, por lo que no podía comprender plenamente las consecuencias de una sociedad así para las ideas de un científico. Pero el hecho de que no fuera un científico no significaba que se burlaría de este método y diría que era defectuoso. No era tan cerrado de mente. Si no sabía algo, simplemente podía preguntarle a su esposa, o podía esperar y verlo por sí mismo. Era más interesante de esa manera. Al ver a Víctor en silencio y sentir sus emociones, Belnora sonrojó internamente. Fue esta actitud la que más le gustó a Víctor.
Aunque hacía cosas incomprensibles para aquellos que no entendían, no la juzgaría directamente. Esperaría a ver, aceptando las cosas que ella hacía por quien era. Se podría decir que Víctor aceptó toda la existencia de Belnora tal como era, no le pidió que cambiara ni nada por el estilo y se contentó con tenerla tal como era, y debido a esta actitud, a Belnora le agradó aún más. Las mentes pequeñas no entendían lo que ella estaba tratando de lograr aquí, pero a la larga, todos conocerían sus impactos. Belnora nunca se demostró la mujer más inteligente del universo, no, tal vez lo hizo antes de su caída, pero como siempre, la realidad estaba ahí para garantizar que no se volviera demasiado arrogante. Y debido a la lección que aprendió del fracaso, decidió crear una tecnocracia, una sociedad donde todo fuera un gran experimento. Belnora sabría todo lo que sucedió aquí y cada idea que tuvieran los individuos. Abriría puertas a nuevos conocimientos o ideas en las que nunca antes había pensado. Escuchar era importante para tener ideas, esa fue una lección que aprendió al interactuar con Ruby y ver los infames animes que todas las esposas parecen disfrutar hasta cierto punto. Y esta lección, ella la aplicaría aquí, escucharía a toda una sociedad compuesta por millas de seres de diferentes especies e implementaría todas las ideas interesantes o buenas para mejorar su propia facción y lograr una utopía futura. La ciudad, que fue un gran experimento social, también fue una gran fuente de ideas para la propia Belnora y, a través de esta ciudad, apoyaría a su marido. Por segunda vez desde que conoció a Víctor, nunca se había sentido tan entusiasmada con el futuro. Primero, debo automatizar todo. No puedo permitir que mis hermanas ocupen puestos pequeños que no quieren. Una fuerza policial clon también será muy útil, clones que mantienen su información y la actualizan según los conflictos, quizás debería poner una torre pesadilla aquí. Entonces, ¿permitirías que los clones peleen en la torre? De esa manera, tendremos la mayor fuerza de combate. Una fuerza de combate que se actualiza automáticamente. No solo eso, como mi esposo es dueño del infierno, puedo hacer que estos soldados desarrollen nuevas almas al hacer esto, asegurando potencial para el futuro. Dependiendo del desempeño de los soldados, debe clasificarlos en diferentes escuadrones y darles diferentes razas y atributos a cada uno, de esa manera, el marido tendrá un ejército verdaderamente inmortal a su lado. Equipa a estos soldados con naves equipadas con una tecnología que combina materiales divinos y runas, todo en un proceso automatizado, tendremos el ejército perfecto donde si una nave es destruida, la automatización del sistema simplemente creará otra en un instante. Minutos pocos un pensamiento ridículo, solo concebible debido a la dimensión esencialmente inagotable de recursos que Víctor le proporcionó. Debo actualizar mi inteligencia artificial, garantizar más puertas traseras de seguridad en caso de que alguien intente corromperlas, en realidad, ¿por qué no hacerla sensible como esos personajes de anime que Ruby ve? De esa manera ella podrá enamorarse de mi esposo y todo será más fácil. Por supuesto, también crearé puertas traseras de seguridad. La inteligencia artificial se hará cargo de toda esta ciudad y garantizará que la tecnocracia funcione correctamente, pensó Belnora. Belnora no planeaba interferir en el infierno. Sabía muy bien que el infierno era el dominio personal de Víctor, sin mencionar que la tecnocracia no funcionaría en su infierno donde ya existía una sociedad que él construyó. La sociedad que estaba planeando posiblemente podría existir ahora porque se encontraba en su fase inicial de construcción. Los seres que viven aquí recientemente habían comenzado a organizarse, por lo que se podría decir que esta era la oportunidad perfecta para hacer que todo funcionara como ella planeó. Los aviones de Belnora estaban a toda marcha y el simple gesto de Víctor al darle una ciudad digna de un antiguo overlord y decirle que hiciera lo que no pudo en el pasado desató una fuerza que ya no podía ser detenida. Una fuerza que sería de gran ayuda para el emperador a la hora de enfrentarse a sus enemigos en el futuro. «Guay», refunfuñó Belnora cuando sintió que Víctor tiraba de su mejilla. «¿Qué? Estás perdido en tus pensamientos otra vez». Víctor sonriendo gentilmente. Una sonrisa que hizo que el corazón de Belnora se apretara, un sentimiento extraño que recientemente había comenzado a sentir cada vez más mientras interactuaba con Víctor en su interés común. «Lo lamento. Está bien, solo trata de relajarte más. Sé que como dragón, y además poderoso, no te fatigas fácilmente, pero es importante descansar y disfrutar el tiempo con quienes te rodean». «Disfruta el tiempo con quienes te rodean», murmuró Belnora mientras miraba sutilmente a Víctor, quien caminaba por la calle nuevamente mientras miraba a su alrededor como un turista, viendo las diferencias con respecto a cuando estuvo aquí en el pasado. «¿Puedes aceptar una petición mía, esposo?» «Oh». Víctor miró con curiosidad a Belnora.
No esperaba que ella dijera esas palabras. Para una petición de un antiguo Overlord, pensé que sería más complejo, y esto no, bueno, no me quejo. Víctor sonrió levemente mientras miraba a Belnora, quien estaba tal como vino al mundo y estaba recostada con su cabeza contra su pecho mientras cerraba los ojos, aparentemente concentrada en escuchar el sonido de su poderoso corazón y sentir su calor en su cuerpo. Víctor se encontraba actualmente en la mansión personal dentro de su mundo interior, en la habitación personal de Belnora. Parecía sacado directamente de una película futurista. Aunque él y sus esposas a menudo dormían juntos, las mujeres todavía valoraban su privacidad. Debido a esto, cada uno de ellos tenía sus propias habitaciones decoradas según sus gustos, donde guardaban sus pertenencias personales. Solo iban al dormitorio principal a la hora de dormir. El propio Víctor tenía su propia habitación que rara vez visitaba. Para satisfacer la curiosidad, el tema de la habitación de Víctor era moderno, con una computadora para juegos y muebles modernos. Se podría decir que esta habitación era el sueño humano de Víctor, que soñaba con tener una computadora para juegos de última generación, y cuando se volvió poderoso, cumplió este sueño y no la ha vuelto a tocar desde entonces. Simplemente lo mantuvo como estaba para recordar su pasado. Después de todo, sus gustos habían cambiado con el tiempo. Se podría decir que su habitación era más un museo que una habitación en sí. Víctor miró alrededor de la sala futurista y vio que todo estaba automatizado. Por unos segundos, su mirada se posó en un maniquí de cuerpo completo donde estaba la ropa siempre usada de Belnora, y luego su mirada se dirigió a la mujer alta que yacía sobre su pecho. Sonrió gentilmente cuando vio la expresión pacífica de Belnora y comenzó a acariciar su largo cabello azul. Que duermas bien, Belnora. Se acurrucó más cerca del cuerpo de Víctor como si fuera una gran almohada. Belnora abrió un poco los ojos, sintiéndose muy somnolienta. ¿Dormí tan profundamente? Se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que había dormido tan profundamente. Apenas podía recordar la última vez que durmió. Abrió un poco los ojos y miró fijamente el techo de su habitación. En ese momento, se sintió bastante tranquila, como si todo el peso que llevaba hubiera desaparecido de repente. Buenos días, Belnora. ¿Cómo estuvo tu sueño? Mirando ligeramente hacia un lado, vio un par de ojos violeta carmesí, y solo cuando vio esos ojos recordó lo que pasó. Esposo, dormí bien, el mejor sueño. Ya veo, es bueno escuchar eso. Él suena suavemente y acarició su largo cabello azul. Ronroneaba satisfecha con aquellas caricias, caricias que nunca pensó que disfrutaría o dejaría que alguien se las hiciera. Bueno, dormir durante un mes tiende a provocarle eso a la gente. ¿What? Se sentó abruptamente cuando escuchó lo que dijo Víctor, solo para detenerse cuando él la atrajo hacia su pecho y la abrazó. No te preocupes, dilate el tiempo. Afuera no ha pasado ni una hora. Oh, podrías haberme dicho eso antes. Ella refunfuñó. Por un momento, pensó que se había perdido un mes de desarrollo en su ciudad. Capítulo 976. Belnora, mi esposa gigante. ¿Qué tiene eso de divertido? Ella hizo un puchero ante las palabras de Víctor. ¿Por qué dormí tanto tiempo? Fatiga y agotamiento mental. Y otros factores como la necesidad de que tu cuerpo se adapte a los nuevos cambios. Agotamiento mental, habló como si fuera una palabra extraña para ella. No sobreestimes nuestras mentes. Aunque nuestra resistencia a cuentos cosas es mucho mayor que la de cualquier ser porque somos dioses y dragones verdaderos, todavía sentimos fatiga. Sin embargo, debido a nuestra fuerza mental, no caeremos debido a estas pequeñas cosas. Sin embargo, el hecho de que no caigamos no significa que no debamos afrontarlo. Después de todo, incluso para nosotros, dejar que estos sentimientos se calmen durante mucho tiempo puede ser peligroso. Ella simplemente aconsejó ante la reprimenda de Víctor. Todo lo que dijo tenía sentido. Las emociones eran bastante peligrosas si no se manejaban adecuadamente. Sabiendo que todavía tenía tiempo, Belnora se acurrucó más cerca de Víctor y cerró los ojos. Como su esposa, ella podría hacer esto, ¿verdad? Después de todo, ella también tenía un poco de posesividad. Como ex emperatriz, no habría aceptado que su marido tuviera una rehén, pero en este caso, no tenía otra opción. Después de todo, cuando encontró a su marido, él ya estaba comprometido. Honestamente, nunca pensé que se encariñaría tanto con Víctor ya que había comenzado todo esto por el bien de su venganza. En su mente, ella sería simplemente una esposa marioneta que tendría un hijo con un hombre poderoso para que cuando ella se vengara.
Bueno, ella no pensó en el futuro después de su venganza. Tal vez simplemente aceptaría su papel de esposa trofeo o intentaría traicionar a su marido para recuperar su libertad. En su opinión, esto sucedería si estuviera con un hombre que no fuera Víctor. Después de todo, lejos de adquirir un marido ligeramente competente y con gran poder en forma de ejército, había adquirido como marido a uno de los seres más poderosos y amables. Un hombre que fuera capaz de hacerla sentir estos sentimientos. Un muy buen hombre. Belnora sintió algo mucho más grande y horrible de lo habitual frotando su entrada, y como estaba encima del pecho de Víctor, esta sensación era bastante notoria. Considerando que la altura de Víctor ahora era de casi 4 metros, y que su cuerpo crecía proporcionalmente a su altura, su gran dragón se convirtió en un dragón colosal que solo una mujer tan grande y desarrollada como Belnora podría soportar. Después de todo, al igual que Víctor, todo en Belnora era grande. Honestamente, si Víctor tuviera su altura normal, se sentiría como si estuviera abrazando un peluche gigante y mullido. Algo que no ayudó. No era un Shota, y no tenía intención de convertirse en uno ni sentir cómo se sentiría un Shota por abrazar a una mujer más grande que él. Todo en Belnora era suave y poco definido, como, por ejemplo, sus mujeres más guerreras como Skatach, Eleonor, Morgana, Rose, etc. Se sintió más como Afrodita en el sentido de que todo su cuerpo era suave y regordete, con la diferencia de que todo en ella era más grande que el de una mujer normal debido a su altura. Abrió los ojos y miró a Víctor con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Qué? Soy un hombre sano y tengo a mi hermosa esposa encima de mí. Sería extraño si no reaccionara. Belnora sintió que lo que dijo tenía sentido. ¿Debería entonces estar orgulloso de que, como su esposa, él me desea? Pensó para sí misma y, tras reconsiderarlo por un momento, decidió enorgullecerse de ello. Después de todo, ella era su esposa, ¿verdad? Fue bueno que su marido la deseara. Belnora se levantó, dejando el cómodo abrazo de Víctor. Se sentó en la cama y miró al miembro, que, desde la perspectiva de una mujer normal, solo podía describirse como el miembro de un gigante, pero para Belnora, que tenía la misma altura que él, solo podía describirse como un miembro considerablemente por encima del promedio incluso para los estándares de su raza. Eso cabrá siquiera dentro de mí. Su cabeza, que parecía más bien una supercomputadora en capacidad de procesamiento, inmediatamente hizo el cálculo y vio que ese miembro ocuparía todo su interior, llegando incluso hasta la entrada de su cuarto de bebé y posiblemente superándola usando si se la forzaba. Estos cálculos la dejaron bastante entusiasmada con esta perspectiva. Aunque era científica, investigadora y emperatriz de tiempo completo, seguía siendo una mujer con deseos, pero no quería dar ese paso ahora. Después de todo, ella no estaba emocionalmente preparada para ello. No quiero tener un hijo ahora. Considerando que su filosofía se fusionó con la del dragón verdadero, estaba casi segura de que el momento en que perdiera su primera vez sería su período más fértil. Después de todo, esta era una característica de su raza. En términos de porcentaje, si ella fuera 50% fértil, normalmente cuando perdió su primera vez, su cuerpo pasaría del 50% al 99,9999%. Era prácticamente seguro que quedaría embarazada. Después de todo, esto fue lo que le pasó a toda su especie. Esta fue una de las razones por las que la primera pareja de mujeres de su ex raza era la pareja más importante. Normalmente, una mujer que sufría abusos en las guerras o por parte de otros seres solía suicidarse. En su cultura, era vergonzoso no tener como padre de su hijo a alguien a quien la mujer realmente deseaba. Este pequeño problema lo resolvió su madre, y si así lo deseaba, podría tener su primera vez y no quedar embarazada, pero no quería depender de su tecnología y en cambio quería ser lo más natural posible con su esposo. Pero eso no significaba que no pudiera divertirse, ¿verdad? Como un gato tímido que encuentra algo nuevo, lentamente se acercó al miembro y lo tocó. Sintiendo las venas palpitar, observe con el interés de una mujer y un académico. ¿Qué pasaría si esto entrara a mis otras hermanas? Preguntó mientras acariciaba de arriba a abajo. Probablemente se deformarían con mi tamaño real. Cierto, solo yo puedo manejar esto ahora. Ella tragó con dificultad. Creo que Afrodita también podría manejarlo. Bueno, ella es la diosa del amor. La realidad probablemente se distorsionaría a su favor para aceptar cualquier cosa de su amor. Belnora sintió que eso tenía sentido de una manera algo morbosa. De hecho, eso es muy posible considerando su nivel de divinidad ahora.
Víctor ascendiendo. Víctor volvió 1 metro a Belnora en su pecho mientras la mujer lo montaba y voluntariamente abrió las piernas para sentir el miembro en su entrada. Deja de burlarte de mí, o algo sucederá y no te gustará mucho. ¿Cómo sabes? Víctor pellizcó la nariz de Belnora. Puedo sentir tus emociones, ¿recuerdas? No pretendas ser fuerte. Aún no estás listo. Belnora guardó silencio y luego suspiró suavemente. Se había olvidado de esta habilidad de su marido. Solo descansa por ahora, ordenó. MMM. Belnora hizo un sonido de confirmación y se recostó sobre el pecho de Víctor. Intentó regresar al reino de los sueños, pero el calor que emanaba de sus partes íntimas, prácticamente pegadas al miembro de su marido, la incomodaba mucho. Sus instintos dracónicos exigían que se apareara aquí y ahora, pero sus razones emocionales se lo impidieron. Lo siento, uff. Belnora dejó de hablar cuando Víctor volvió a tirar de su mejilla. No hay necesidad de disculparte. Si solo quisiera tu cuerpo, no habría pasado por tantos problemas, Belnora. Belnora levantó la cabeza y miró a Víctor a los ojos, y cuando vio esos ojos posesivos mirándola, se estremeció. Lo que quiero es a todos ustedes. Lentamente, las manos de Víctor recorrieron el voluptuoso cuerpo de Belnora. Tu cuerpo, tu alma, tus pensamientos, tu existencia, lo quiero todo para mí, no me conformé solo con una pequeña parte de ti. Le sostuvo ambas mejillas con las dos manos. Quiero contagiarte completamente con mi existencia. Solo entonces estará satisfecho. Todo el cuerpo de Belnora se estremeció por completo ante esta declaración. Por el caos primordial, debes estar loco para encontrar esas palabras tan emocionantes al punto de sentir que su corazón se derrite de cariño. Sin pensarlo mucho, siguió su instinto por primera vez y besó a Víctor. Un beso inconsciente, impulsado por su instinto pero que contiene todas sus emociones. Cuando se apartó, no lo sabía, pero estaba mirando a Víctor con la misma mirada que tenían sus esposas más obsesionadas. No puedo dar mi cuerpo ahora para ejercer mi derecho de esposa y tener una hija, pero te daré mi corazón y mi confianza. Ella lo besó de nuevo. Para ella, que había sido traicionada por sus subordinados más leales en el pasado, fue una declaración bastante audaz y exigió mucho de ella. Pero a ella no le importó. Aunque estaba asustada, sabía que Víctor protegería su corazón con su inmensa existencia. Él no la traicionaría ni la apuñalaría por la espalda. Ella lo sabía. Todo su ser lo sabía. Cuando se separaron unos minutos después, ella habló seriamente con una mirada que parecía dos agujeros negros de color azul. No rompas mi confianza, esposo. Nunca. Bien. La sonrisa de Belnora era una de las más hermosas que Víctor había visto jamás, compitiendo directamente con las sonrisas genuinas que Violet, Sasha, Ruby y Skatats le habían brindado. Aunque no hubo competencia. Para él, todos eran preciosos. Parece haber algo realmente especial cuando una mujer que normalmente es fría y sin emociones, te da una sonrisa genuina, pensó Víctor. A pesar de todo lo sucedido, Víctor se sintió mucho más cerca de su esposa desde que oficialmente se convirtió en marido y mujer, y para él, eso era lo que más importaba en ese momento. Capítulo 977. Yandere Junketsu es muy posesiva con su maestro. Víctor, de nuevo a su altura habitual, miró con curiosidad la esfera que tenía en las manos. Actualmente, se encontró en el castillo del rey demonio, su propiedad en su infierno personal. Según ella, para poder acceder al abismo, tuvo que usar su habilidad Fin como guía. Aparentemente, esto sucedió porque las criaturas del abismo existen en galaxias que ya tuvieron su fin de existencia. Aunque estos seres no son dioses del fin per se, son el resultado de acciones cuando un dios del fin borra una galaxia y solo queda la oscuridad del sector. Pensó Víctor. Según ella, ese ser del abismo que convocó ni siquiera es un adulto en el reino del abismo. Se podría decir que está en la parte inferior de la cadena alimentaria, y los minions están incluso más abajo que él. Víctor tenía un interés genuino en estos seres. Después de todo, la primera vez que los vio, se sintió llamado por ellos como si su existencia resonara con estos seres. Se podría decir que era el mismo sentimiento que sienten los vampiros del mismo clan al encontrarse. Aunque el sentimiento no era tan fuerte. Era más como una familiaridad al ver a alguien de la misma especie. Para acceder a ese reino, necesito ejercer la divinidad del fin, si quiero usar el mismo método que ella. Víctor dudaba mucho que existiera un solo método para llegar al abismo. Sus pensamientos fueron interrumpidos y regresaron a la esfera en sus manos. Y esta esfera, me está dando la misma familiaridad que me habían dado esos seres del abismo, pero solo en un grado más fuerte.
Víctor jugaba con la esfera en la mano, pensando qué hacer. Quería explorar la existencia de estas esferas por completo, usando sus ojos para discernir completamente qué era esta esfera, pero decidió no hacerlo por ahora por una sencilla razón. Esta esfera parecía estar conectada a algo. Incluso sin usar todo el alcance de sus poderes, podía decirlo. Bueno, nunca he temido nada, y no empezará ahora. Víctor soltó la esfera y la esfera comenzó a flotar. Víctor murmuró varias palabras en lenguaje dracónico, y pronto varias capas de protección comenzaron a aparecer a su alrededor y alrededor de toda la habitación. Aproximadamente comenzamos a aparecer más de 6.666 escudos diferentes con diferentes funciones, pero si mencionáramos los 6 más importantes serían: anticorrupción. Un escudo capaz de prevenir cualquier tipo de corrupción siempre que no sea más fuerte que Víctor, Roxane y Amara. Algo compartido por todas las demás protecciones. Antimanipulación. Un escudo capaz de impedir cualquier tipo de control, desde el control mental hasta el control de hechizos como el de Afrodita. Aunque Víctor ahora era inmune a este tipo de manipulaciones, no se arriesgaría. Después de todo, había aprendido de sus errores. Anti-invasión. Escudo que impide cualquier tipo de interferencia o paso a este sector, cerrando por completo posibles brechas en el espacio. Anti-observación. Escudo que impide que el posible individuo del otro lado observe algo más allá de la habitación en la que se encuentra ahora. Antirrealidad. Un escudo, o más precisamente la autoridad de Víctor, que impide que quien esté del otro lado altere la realidad, convirtiéndolo así en dueño de esta realidad en la que se encuentra. Y por último pero no menos importante. Anti-Sul. Un escudo capaz de proteger tu alma, que se podría decir que es el escudo más crucial, ya que le pone más energía. Hubo otros escudos que pusieron que impidieron varios escenarios posibles, pero estos fueron los más importantes a mencionar. Víctor era muy cauteloso con lo que pudiera haber al otro lado. Incluso Roxane y Amara no estaban bromeando mientras apoyaban plenamente a Víctor para garantizar que su enorme suministro de energía nunca se agotara. Como su planeta, las dos mujeres harían cualquier cosa para protegerlo. Después de todo, estos eran sus instintos más básicos en acción. Está bien, comencemos. Cuando Víctor estaba a punto de hablar, sus guanteletes se disolvieron en un líquido parecido a una limusina y se reformaron frente a él como una gran espada. Junketsu. ¿Qué pasa? El poder violeta alrededor de Junketsu parpadeó como si estuviera hablando con Víctor, y al escuchar lo que dijo, Víctor se rió. Muy bien, puedes hacer lo que quieras. No obstaculizaría la sobreprotección de Junketsu ya que su arma había evolucionado hasta convertirse en mucho más que una simple arma. Debido a la conexión inherente de su arma con Víctor, no era exagerado decir que el arma en sí estaba viva. Por un momento, Víctor se sintió completamente completo otra vez, como si la parte de su alma con la que Junketsu se había fusionado por completo hubiera regresado a él pero aún existiera allí como un ser separado. Fue una sensación similar a la que tuvo cuando se fusionó con su alter. El poder alrededor de Junketsu brilló con animación, y al momento siguiente, se disolvió en limusina y se abalanzó sobre Víctor. Toda la armadura demoníaca de Víctor fue completamente consumida por Junketsu, y al momento siguiente, la espada misma se convirtió en un conjunto completo de armadura de cuerpo completo que incluso cubría su rostro, dándole una apariencia macabra. Los temas de color de la armadura cambiaron a negro y violeta, y se formó un cristal violeta en el pecho de Víctor, un cristal que pulsaba como si estuviera vivo, y con cada pulso, los detalles violetas pulsaban con poder puro. Por un momento, Víctor se sintió completamente completo otra vez, como si la parte de su alma con la que Junketsu se había fusionado por completo hubiera regresado a él pero aún existiera allí como un ser separado. Fue una sensación similar a la que tuvo cuando se fusionó con su alter. La forma de su armadura parecía una forma híbrida de su forma dragón y el propio Junketsu. ¿Desde cuándo puedes hacer esto?, preguntó Víctor con curiosidad, un poco sorprendido de que su voz había cambiado debido al casco que cubría su rostro. El cristal en el pecho de Víctor brilló, y pronto la voz de Junketsu fue escuchada no solo por Víctor como siempre la escuchó, sino también por Amara y Roxane, quienes nunca habían escuchado su voz. Estaba trabajando en ello cuando el maestro intentó reemplazarme con alguna tecnología estúpida. Ella refunfuñó, bastante molesta cuando los flashbacks de Vietnamesque aparecieron en su mente. Las palabras de Belnora fueron como un trauma para ella, que nació para proteger y servir a Víctor. Amara y Roxane se miraron con expresión de incredulidad. Incluso un objeto tenía una obsesión con Víctor. Este era otro nivel de tonterías que no esperaban, pero este tipo de evento era muy propio de Víctor.
Solo pude hacerlo recientemente cuando esa esfera blanca me ayudó a evolucionar aún más debido a mis deseos. ¿Esfera blanca? Una daga apareció cerca de Amara y la apuntó. Estas palabras confundieron a Víctor y Amara por unos segundos, pero pronto entendieron lo que quería decir. ¡Ay, mi divinidad de los comienzos! Víctor entendió cómo esto era posible ahora. Después de todo, teóricamente, Junketsu era parte de él, por lo que era obvio que su divinidad reaccionaría a sus deseos. Pero estas palabras le demostraron a Víctor algo que ya sabía, las divinidades de la negatividad, y los comienzos, que estaba solo un paso por debajo de la positividad, eran más complejos de lo que pensaba. Algo similar sucedió en el pasado en el incidente en el que Roxane y Amara jugaron con su comida en su cuerpo, dándole más poderes de los que podía contar. Para ser honesto, la cantidad de poder que Víctor tenía en ese momento era tan numerosa que ni siquiera lo sabía todo. Afortunadamente, era un maestro de artes marciales, por lo que era instintivo para él usar sus poderes rápidamente, y no necesitaba pensar demasiado en ello. Después de todo, todo le llegaba instintivamente. Entiendo, no te preocupes, Junketsu, nunca te reemplazaría, solo te habría pedido que consumieras la armadura o algo así. Víctor habló honestamente. A menudo prefería utilizar algo a lo que estaba acostumbrado en lugar de algo completamente nuevo. Por supuesto, este pensamiento solo se aplicaba a las armas. No pensaba mucho en la armadura siempre y cuando cumpliera su función de protegerlo. Solo yo puedo usar al maestro. Permití esas estúpidas armaduras porque no tenían Soul, pero no permitiré ese líquido extraño que usa la esposa gigante. Eso es NTR. Los labios de Víctor se torcieron cuando escuchó esas palabras de Junketsu. Se preguntó qué tipo de tonterías había estado observando para saber esas palabras. El extraño líquido del que hablaba Junketsu probablemente era la tecnología de Belnora, que era algo así como un metal vivo, algo más cercano a las nanomáquinas. Aparentemente, ser un metal vivo despertó los celos y la posesividad de Junketsu, lo que hizo que la espada quisiera evolucionar para convertirse en la herramienta de todos los oficios para Víctor. Un arma que puede transformarse en armadura y es bastante posesiva. Víctor se rió divertido y agradecido. Puedo aceptar eso. Amara y Roxane pusieron los ojos en blanco cuando escucharon lo que dijo. Una respuesta muy parecida a la de Darling, habló Roxane. Bueno, él es el dios de Yanderes. Es obvio que estaría complacido con este tipo de obsesión, señaló Amara. Eso es cierto, afirmó Roxane. Junketsu y Víctor rápidamente ignoraron a las dos mujeres mientras estaban teniendo su momento. Junketsu, ¿qué puedes hacer? Víctor preguntó con curiosidad. Lo que el maestro desea. Entonces ella reaccionará a mis deseos. Víctor entendió lo que quería decir. Víctor miró el guante con garras afiladas que cubría su mano y pensó en soltar su mano. Capítulo 978. Yandere Junketsu es muy posesiva con su maestro. Junketsu, ¿qué puedes hacer? Víctor preguntó con curiosidad. Lo que el maestro desea. Entonces ella reaccionará a mis deseos. Víctor entendió lo que quería decir. Víctor miró el guante con garras afiladas que cubría su mano y pensó en soltar su mano. Respondiendo inmediatamente al deseo de Víctor, Junketsu le quitó el guante a Víctor. El guante se disolvió en un líquido violeta parecido a una baba y entró en su cuerpo cuando apareció su mano. Cuando el líquido entró en su cuerpo, Víctor sintió una sensación extraña. Era como si hubiera una capa de protección justo debajo de su piel que abarcaba no solo su piel sino también sus músculos y huesos, llegando a cada parte profunda de su cuerpo. Esta fue una protección biológica completa. Junketsu esencialmente no solo se convirtió ahora en parte de su alma, sino también en parte de su cuerpo, fusionándose completamente con su ser. Y debido a que ella estaba compuesta de varios materiales mortales y divinos altamente resistentes, sus sistemas internos también recibieron un impulso en defensa. La composición de sus huesos no cambió. Todavía estaba hecho de la misma sustancia, pero sus características eran de material divino puro. Al examinar su cuerpo con los ojos, vio que todo su cuerpo conservaba su forma biológica mientras adquiría las características de los materiales ingeridos por Junketsu. Su cuerpo físico cambió a nivel genético con esta fusión. Esto es una sorpresa muy inesperada pero no desagradable. Lo amo más con cada momento que pasa. Víctor decidió probar la resistencia de la armadura y presionó su brazo cubierto por la armadura. Incluso usando toda su fuerza física, no pudo atravesar la defensa de la armadura. Víctor quedó impresionado por su robustez.
Al momento siguiente, decidió ser más serio, usando su energía para aumentar su fuerza y apretando su brazo aún más fuerte. Un pequeño crack sonó en el guante, pero al momento siguiente, la armadura fue reparada y se volvió aún más resistente, impidiéndole por completo romperla. Interesante, por un momento, sentí que mi energía menguaba un poco. Estoy fusionado con el maestro, así que puedo usar tu energía para restaurar la armadura si es necesario. Debido a las esencias recientes consumidas por el maestro, también puedo hacer que los daños que sufres se sientan como un sueño que nunca sucedió. Algo irrelevante considerando que pocos seres pueden atravesar tu estúpida defensa, pero bastante roto al mismo tiempo, habló Amara. Como suele decir Ruby, se destrozó aún más, y pensar que los celos, la obsesión y la pasión podrían llevar a Junketsu hasta aquí. Roxane pensó internamente. Bueno, todas sus esposas son así, siempre yendo más y más lejos debido a su amor y obsesión. Se podría decir que la divinidad del amor y la divinidad de Yandere eran las divinidades más fuertes que existían porque impulsaban a un ser con mucha fuerza a actuar. Cualquier divinidad relacionada con las emociones era realmente poderosa. Después de todo, eran estas mismas emociones las que movían a cualquier ser. Roxane, como árbol mundial de la negatividad, entendió esto muy bien. Eso es cierto, habló Junketsu. Y si el maestro lo desea, puedo volverme aún más resistente. ¿Oh? ¿Qué quieres decir? Víctor preguntó. Reaccionó según los deseos del maestro, así que si quieres concentrarte completamente en la defensa, toda mi energía será utilizada para eso, respondió ella. Entonces, ¿activar el modo defensa? En el momento en que dijo eso, su mano previamente expuesta quedó completamente cubierta y toda la armadura se volvió aún más robusta. Víctor visiblemente se expandió en tamaño corporal cuando incluso la cola del dragón detrás de él se volvió afilada y sus alas de dragón se volvieron aún más robustas. Cualquier ser que no fuera lo suficientemente fuerte como para atacarlo simplemente desaparecería debido a la divinidad de la destrucción. Si esto fuera un juego, Víctor acababa de cambiar de armadura media a armadura pesada. La diferencia en la armadura no era solo estética, con varios picos creciendo, sino que Víctor también podía sentir su divinidad de la destrucción siendo utilizada en la armadura, haciéndola aún más letal. Cualquier ser que no fuera lo suficientemente fuerte como para atacarlo simplemente desaparecería debido a la divinidad de la destrucción. Víctor bromeó acerca de llamar a este modo de defensa, pero era tan letal como su otra forma. ¿Qué cambia en esta forma? Víctor decidió preguntar. La energía del maestro se utiliza constantemente para aumentar la defensa contra todos los tipos posibles de daño. Se puede decir que te estoy apoyando para defenderte de todo, pero el maestro aún puede atacar de esta forma. Simplemente no te ayudaré en eso. ¿No me ayudará, Entonces, cambia el modo de ataque. Hagamos algunas pequeñas pruebas. Un segundo, maestro. La robustez y las púas de Víctor desaparecieron cuando la armadura cambió de pesada a mediana nuevamente, y llamas violetas emanaron de sus alas, cubriendo las puntas de su cola y garras mientras llamas violetas también emergían de la boquilla del casco. De esta forma, Víctor sintió que se utilizaban varias divinidades relacionadas con el ataque, incluso el vacío del hijo de Erebus y su oscuridad. Dame una demostración. Sí, señor. Víctor hizo un gesto y un muñeco hecho de material divino apareció frente a él. Víctor apuntó con su mano al muñeco y lanzó una ráfaga de llamas violetas puras, su ataque básico usando solo las llamas del clan de la nieve que habían sufrido varias mutaciones a lo largo de su viaje. Cuando las llamas salieron disparadas de la mano de Víctor, apareció un vacío frente a ellos, lo que provocó que las llamas desaparecieran, reapareciendo a la izquierda, derecha y encima del muñeco, un ataque por todos lados. Oh. Víctor miró esto con curiosidad. Su ataque había cambiado de fuego a pura destrucción con su divinidad. Se formó una esfera roja en su mano y la arrojó hacia el muñeco. Al igual que antes, el cambio fue instantáneo cuando se pensó en lanzar una esfera, pero a mitad de camino, la esfera se convirtió en varios pequeños picos de destrucción que hicieron varios agujeros en el muñeco. Víctor realizó varias pruebas con varios poderes diferentes. Después de evaluar todo, dijo, ya veo. En términos simples, es como si estuviera jugando un videojuego con Aim Assist. Junketsu cambiará automáticamente mis ataques a la forma más eficiente posible para causar el máximo daño. Incluso puede acceder a mis otros poderes para hacer combinaciones, como lo que pasó con el rayo que se transformó en hielo al final. No solo eso, todos los ataques tienen rastros de sus divinidades más peligrosas, maestro. Como rastros del caos. ¿Estás usando la energía de mi forma pesadilla?
¿No debería haberlo hecho? Preguntó, un poco preocupada. No es eso. Solo tengo curiosidad. Junketsu exhaló un suspiro de alivio. Soy parte de tu alma, maestro. Y tu forma de pesadilla es también tu poder. Ya veo, Víctor asintiendo. Así que la forma de ataque es como tener dos personas en control. Mientras yo ataca, tú también atacas a mi lado, causando el doble de daño. Supongo que sucede lo mismo en defensa, con la única diferencia de que tú estarás completamente concentrado en la defensa mientras yo ataque. Básicamente, sí, afirmó Junketsu. Mantente en modo de defensa. Sí, señor. Su forma cubierta con armadura cambió a una más robusta. Solo un recordatorio de que fue el maestro quien introdujo estas formas o modos de los que hablas. Puedo hacer más que eso. Básicamente reacciono a tus deseos para poder concentrarme únicamente en la defensa, pero al menos al mismo tiempo, puedo cambiar varios aspectos de la armadura para atacar. Probando sus palabras, garras emergieron de la muñeca del guantelete cubiertas de puro poder negativo, y al momento siguiente, varias armas comenzaron a formarse en la mano de Víctor. Se podían fabricar dagas, hachas, espadas occidentales, katanas y todo tipo de armas que Víctor hubiera practicado alguna vez. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, y esta armadura también puede serlo. Todo depende de cómo lo desee el maestro, así que no te limites a modos o formas. Simplemente expresa tus deseos, y haré todo lo posible para cumplirlos. Junketsu quería asegurarse de que su maestro no tuviera pensamientos limitados sobre ella. Era poderosa y versátil. Ella era el mejor equipo. No, ella era el último equipo. Y solo ella podía adornar el cuerpo de Víctor y cuidarlo. El resto era simplemente basura inútil que le servía de alimento. Lo entiendo. Gracias por tu consejo, y no te preocupes, haré un buen uso de esto. Pero en una pelea, los patrones son importantes. Tener dos formas básicas, como el modo de ataque y defensa, es importante. Así que sabes cómo cambiar porque cada momento es crucial en una pelea de alto nivel. Muy bien. Todo está de acuerdo con la voluntad del maestro. Las garras y armas desaparecieron, dejando solo la robusta armadura. Víctor se mostró satisfactoriamente y, al momento siguiente, pensó en quitarse el casco. Respondiendo a sus deseos, el casco se disolvió inmediatamente cuando ese pensamiento apareció en la cabeza de Víctor, dejando sus ojos y cabello completamente libres nuevamente. A pesar de encontrar el casco genial y no molestarle, después de todo, la armadura era parte de él, a Víctor le gustaba ver el mundo con sus propios ojos. Además, su rostro también podría ser un arma si sus oponentes fueran mujeres. Este detalle también se aplicaba a los hombres. Víctor sabía muy bien que a pesar de ser muy guapo, podía resultar bastante intimidante si así lo deseaba, sobre todo en sus expresiones cuando estaba muy emocionado o divirtiéndose. Estas expresiones definitivamente podrían causar un error de juicio en otros seres. Continuamos nuestra exploración, Junketsu. Asegúrate de protegerme. Sí, señor. Junketsu respondió con gran fervor. Oye, cariño. Nosotros también estamos aquí. También te protegeremos. Roxanne refunfuñó, sintiendo su posición amenazada por esta arma. Ella estuvo aquí primero, de acuerdo. Ella lo había estado ayudando desde el principio. Amara también gruñó molesta y asintió, completamente de acuerdo con las palabras de Roxanne. No te olvides de nosotros tampoco. Víctor se rió levemente. No lo haré. En ese caso, protéjanme, chicas. Cuento con ustedes. ¿Sí? Capítulo 979. Un compañero más allá del cosmos. Nacida de una maraña de caos, mi esencia se expande por el cosmos en busca de comprensión. Al principio no entendía qué estaba haciendo, qué era ni qué me esperaba. Lo único que sabía era que necesitaba comprensión. Para comprender. Comprender. Para aprender más sobre la infinita inmensidad del cosmos, debo decir que tal decisión me encantó y al mismo tiempo me molestó por completo. En la búsqueda de la comprensión, me encontré con varios molestos especímenes de luz, seres incomprensibles que no compartían la misma esencia que yo, seres que de alguna manera buscaban usar mi esencia. Como si pudiera. Lo único que les quedaba a quienes tocaban lo que no entendían era pura y genuina locura. En mi búsqueda por comprender el cosmos, me encontré con otra cosa molesta fuera de estos especímenes de luz. Una barrera. Un límite. Una restricción impuesta a todo el cosmos por fuerzas que ni siquiera yo podía comprender en ese momento. No importa lo que hice o cuánto ataqué la barrera, no pude atravesarla. Fue en ese momento que conocí mi primera emoción. La ira.
Enfado por no poder cumplir mi objetivo principal. De ese enfado surgió la motivación. Nada me impediría lograr mi objetivo principal. Fue en ese momento que tomó una decisión. Aprendí más y mi atención se volvió hacia esos seres de luz, ya que ya no tenía el objetivo simplemente de ahuyentarlos. En cambio, los consumirían. Al llegar a una esfera gigantesca en el cosmos, vi cientos de millas de seres de luz y pensé, esto servirá. Muchos intentaron detenerme, y algunos incluso se sacrificaron diciendo palabras que no entendí, pero al final fue un esfuerzo inútil. Nada podía detenerme si deseaba algo, y lo sabía instintivamente. Al consumir esa esfera por completo junto con los seres de luz, se producen cambios dentro de mí y entendí mejor el cosmos gracias al conocimiento de esos seres. Sabía sobre los primordiales, la barrera que separaba los sectores y cómo me llamaban. Bestia del fin, decían. Ese nombre me irritó aún más profundamente. No era una bestia creada por un simple primordial. Yo era algo más e instintivamente lo sabía. Otro cambio que ocurrió al consumir esa esfera fue que mi propia presencia parecía estar deformando toda la realidad a medida que mi cuerpo crecía tanto que consumía estrellas y galaxias enteras. Al parecer, esos seres en esa esfera eran bastante competentes, y esto permitió que mi poder creciera aún más. Fue cuando estaba a la deriva en el cosmos, examinando los cientos y miles de millones de recuerdos que había consumido, que de repente me detuve. 4 figuras aparecieron frente a mí y las reconocí de inmediato. El árbol universal, el limbo, la muerte y el infinito, los primordiales de los que hablaban aquellos seres de luz. ¿Muerte, esto es obra tuya? Preguntó el árbol universal. No, no lo es, respondió la muerte. Entonces, ¿qué es esto? El árbol universal volvió a preguntar. Parece contener rastros del primero, pero, ¿parece corrupto de alguna manera? Como si algo no estuviera bien. ¿Una criatura del abismo? No surgió de los restos de mis acciones si eso es lo que mencionas, como dije, esta no es mi creación. Un error en el sistema que necesita ser corregido, habló Infinity. Eso es todo lo que es. Acordado. La muerte levantó una mano hacia mí y trató de borrarme, pero un mero concepto de muerte no me afectaría. Nací del caos, y al caos todo volverá. Incluso la muerte no fue la excepción. Quería moverme o hacer algo, pero no podía. Parecía como si el espacio a su alrededor estuviera a una distancia infinita de mí, y entre ellos, incluso mi cuerpo, que podía distorsionar la realidad, no funcionaba como estaba acostumbrado. Claramente, ellos fueron los responsables de esto. Esto es preocupante, él no fue afectado por mí. Si no fue afectado por ti, entonces es un forastero. Estas palabras del árbol universal dejaron a las 4 figuras extremadamente serias. De repente, comenzaron a lanzarme varias cosas mientras usaban su autoridad para intentar eliminarme de alguna manera, pero nada funcionó. Entendí esto. Entendí que eran enemigos, pero al igual que aquellos seres de aquel planeta que eliminé, quedé impotente ante ellos. Y me enojó de una manera que nunca antes había sentido, y ante ese enojo, mi cuerpo reaccionó. Esto es malo. La creación misma está siendo consumida. Necesitamos ahuyentar a este forastero lo antes posible. Irse. ¿Irse a dónde? Donde quiera que vaya, la creación será consumida. Necesitamos sellarlo. Señaló el infinito. Tengo un lugar, Infinity, transpórtalo a mi casa. Usaremos ese lugar como su prisión hasta que tengamos una idea de cómo lidiar con esto. Bueno. De repente, ya no estaba flotando en el cosmos, sino en un lugar completamente oscuro donde no existía la vasta creación a la que estaba acostumbrado. A medida que llegaron más figuras, mi ira nubló por completo mi juicio y, antes de darme cuenta, estaba sola otra vez. Con mis emociones más tranquilas, evalué el lugar donde me encontraba y me di cuenta de que estaba en una especie de dimensión cerrada donde el infinito y el fin me atrapaban. Me enojé de nuevo, una ira que nunca antes había sentido. Mi cuerpo se expandió y distorsionó todo a mi alrededor en un intento de escapar, pero no funcionó. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me tranquilicé. Comencé a evaluar mi situación y me di cuenta de algo. Podría salir de aquí. Con suficiente tiempo, podría escapar de este lugar. Mi maduración tomaría más tiempo debido a este incidente, pero definitivamente saldría de aquí consumiendo esta prisión, pero no estaba dispuesto a esperar tanto, así que trabajé en algo. Así como al principio cuando esparcí mi esencia, esta vez hice lo mismo haciendo varias esferas tan pequeñas que serían imperceptibles para todos, y coloqué la esencia de varios dioses de este sector que consumí. Esta fue una precaución en caso de que uno de estos primordiales encontrara estas esferas.
La mayoría de estas esferas estaban cubiertas con los poderes de los otros dioses, pero, su núcleo, en lo profundo del núcleo, mi esencia permaneció allí escondida, observándolo todo y consumiéndolo todo en pequeñas partículas y enviándomelo. El proceso sería tediosamente largo. Después de todo, estaba intentando no llamar la atención, pero valdría la pena. Al consumir la prisión y la creación afuera, podría volverme más fuerte y maduro. El tiempo volvió a pasar mientras mi plan funcionaba. Varios seres encontraron mi esencia, y los tontos la usaron para aumentar su poder, sin saber que estaba contaminada por mí. Cada vez que estos seres ganaran poder, la mitad de lo que normalmente obtendrían me sería transferido a mí. Los tontos se estaban perjudicando a sí mismos y no lo sabían. Pero gracias a ellos, pude entretenerme mientras consumía esta prisión aparentemente interminable. Mientras observaba todo como espectador, miré con interés cómo un dios usaba a su hijo, quien tenía el poder de una divinidad llamada ocultamiento, para abrir un portal a un sector inferior y arrojar una esfera que él creó con su poder hacia el interior. Ese lugar. Aparentemente, este dios tuvo la misma idea que yo y usó su esencia para hacerlo. Poco sabía él que esta esencia ya no era suya sino mía, al igual que todo su ser. Usó tanta de mi esencia para volverse más fuerte que se corrompió por completo para que pudiera absorberlo desde aquí y agregarlo a mi fuerza, y nadie sabría cómo murió. Excepto por el sistema, una existencia tan odiosa como esos primordiales. Ese pensamiento apareció en mí por unos segundos, pero rápidamente lo descarté. Incluso si absorbiera ese ser, mi fuerza no cambiaría mucho. En lugar de hacer eso, simplemente lo observé haciendo un plan increíblemente similar al mío y arrojando su esencia a los sectores inferiores. Aparentemente, su hijo pudo crear ese pequeño agujero en el espacio que conduce a los sectores inferiores porque tenía dos divinidades problemáticas: ocultación y penetración. Esto último era lo que más codiciaba. Si pudiera absorber a ese chico, tal vez mi escape de mi prisión sería más rápido. Desafortunadamente, todavía no tenía mi esencia. Su padre era un hombre codicioso y no renunciaría a su poder tan fácilmente. Cuando la esfera fue lanzada a los sectores inferiores, de repente obtuve una visión de lugares en el cosmos que antes no podía ver, y debo decir que me sentí decepcionado. Tal como sugiere el nombre, los sectores inferiores eran de hecho sectores inferiores, y su espacio existencial era tan pequeño que ni siquiera la mitad de mi cuerpo cabía, y había más estrellas y creaciones que seres verdaderamente poderosas. Me sentí decepcionado, pero no le di demasiada importancia. Después de todo, era un espectáculo nuevo y siempre era bienvenido algo nuevo para aliviar mi aburrimiento. Comencé a interesarme por el sector inferior cuando un dios de la destrucción tomó mi esencia. Y cuando me llevó a su panteón, me sorprendió sentir una existencia cercana a una primordial aquí. ¿Cómo no sentí esto antes? Me pregunté y obtuve mi respuesta. Este sector era extraño, el primordial, el limbo, hizo de este sector su hogar y permaneció allí. El simple hecho de que un primordial permaneciera aquí generó muchas preguntas. También fue por el hecho de que el primordial estaba aquí que mis sentidos fueron suprimidos. Después de todo, algo que toda mi esencia tenía en común era no intentar llamar la atención cuando los primordiales estaban cerca. Capítulo 980. Un compañero más allá del cosmos. 2. El tiempo pasó una vez más. Y fui testigo del desarrollo de este sector, era, una vez más, un sector anormal. Vampiros con conceptos que solo poseían los dioses de nivel superior, hombres lobo totalmente compatibles con un árbol del mundo, capaces de aprovechar el potencial de la energía positiva, brujas, mujeres humanoides que muestran una energía completamente extraña que nunca antes había visto, yokai, criaturas similares a los hombres lobo pero capaces para aprovechar la energía natural informe de los árboles del mundo, un potencial que aún tenían que aprovechar por completo. Todas estas criaturas eran extrañas. Las únicas cosas normales aquí eran los dioses, excepto por algunas irregularidades como esa diosa de la destrucción. El resto era prácticamente igual. El dios que envió la esfera intentó absorber los poderes del dios de la destrucción que tenía su propia esfera, pero yo no lo permití. No quería que mi entretenimiento terminara por un intento tonto. Manipulé su energía para darle la sensación de que estaba ganando poder cuando en realidad no recibía nada. Desafortunadamente, no tenía control sobre su propia existencia. No podía controlarlo como a un título porque mi poder era demasiado minúsculo dentro de él. Sí, yo era parte de toda su existencia y podía observarlo, pero para tareas más caprichosas necesitaría recibir 12 dosis más de mi corrupción. Sin embargo, no estaba dispuesto a hacer eso.
Sabía claramente que el sistema me estaba mirando. Si hacía algo fuera de lo común y él lo sentía, los primordiales aparecerían y todo mi trabajo sería en vano. El tiempo pasó una vez más y vi la progresión de este sector, fue en ese momento que lo sentí. Aunque no estaba cerca ni siquiera en la misma galaxia, podía sentir la conexión de esa galaxia con aquella en la que estaba mi esfera. Alguien como yo. Toda mi existencia temblaba de anticipación al sentir un compañero. Era el mismo sentimiento que tenían los animales cuando se encontraban con alguien de su misma especie. Nunca antes había sentido esto. Esta fue la primera vez en toda mi existencia que sentí algo llamado alegría y expectativas. Traté de centrar mi atención en este sentimiento, pero desafortunadamente, estaba demasiado lejos para sentir algo concreto, y mi influencia era aún menor porque estaba en un sector de nivel inferior. Al parecer, no fui el único que sintió esto. El actual dueño de mi esencia también lo sintió. Llevaba años intentando adquirir el poder de esta esencia, pero no le di nada. Después de todo, a diferencia de las esencias normales, no podía alimentar esta esfera debido a la distancia. Pero para evitar que pierda el interés, todavía emití el aura de un dios de un sector superior que solo un primordial podría entender en este sector. Se ha convertido en un monstruo aún mayor una vez más, habló Shiva. El él del que hablaba Shiva era bastante obvio. Incluso yo sabía quién era. Después de todo, él era el más anormal en este sector. Incluso para los estándares de los dioses superiores que recuerdo, la forma en que él evolucionó fue demasiado ridícula. Su talento era demasiado aterrador. Fue en ese momento que todo tuvo sentido para mí. El hecho de que él tenía tanto talento, el hecho de que su anormalidad se debía a que era como yo. Alguien de la misma especie. Un compañero nacido del caos. Un compañero del caos nacido escondido en la creación para evitar atraer la atención de los detestables primordiales. El tiempo pasó una vez más y encontré toda mi atención centrada en recopilar información sobre él. Incluso dejé de observar mis otras esencias esparcidas por ahí, centrando toda mi atención en encontrar a alguien de mi misma especie. El nombre Víctor quedó grabado en mi existencia y lo repetía sin cesar. Víctor, 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 Víctor. Víctor, Víctor, Víctor. Siempre buscando, siempre tratando de entender más. La ansiedad se apoderó de mi existencia. No podía esperar a verlo con mis ojos. Escuché que era un hombre masculino. Vi su aparición en los archivos que Shiva creó sobre él. Mirando su largo cabello negro, ojos violetas y forma masculina, yo decidió ser similar, pero todo lo contrario. Por primera vez, mi forma gigantesca disminuyó y quedó comprimida en un ser humanoide. Yo adquirió una apariencia femenina, una hembra de cabello negro y ojos negros, y un rostro muy similar al suyo. Eso lo repetía sin cesar en mi cabeza, me di cuenta de que no tenía nombre. Me negué a ser llamado como me llamaban esos restos, así que me di un nombre, algo que componería mi existencia para siempre. Algo que me reconoció como un compañero de la misma raza que él. Intenté cambiar mis ojos a su color violeta, pero algo en mi existencia estaba en contra. Aunque molesto, no me detuve mucho en eso y simplemente me concentré en hacer que mi rostro se pareciera al suyo. No pude alcanzar su perfección porque me faltaba la divinidad de la belleza, pero era suficiente. Al ver que tenía un nombre. Víctor, 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 Víctor. Víctor, Víctor, Víctor. Eso lo repetía sin cesar en mi cabeza, me di cuenta de que no tenía nombre. Me negué a ser llamado como me llamaban esos restos, así que me di un nombre, algo que componería mi existencia para siempre. Algo que me reconoció como un compañero de la misma raza que él. Asatot. Ese nombre me pareció correcto. Era como si toda mi existencia estuviera en éxtasis solo por tener ese nombre. Se produjo otra reunión y esta vez, por alguna razón, Shiva eliminó mi esencia de su dominio personal. Inicialmente, tenía curiosidad por saber por qué sacó mi esencia, pero todos esos pensamientos desaparecieron cuando sentí a mi compañero. Toda mi atención se volvió hacia el hombre sentado allí. Esta vez lo estaba viendo personalmente. Se me cortó el aliento en el pecho y la emoción pura inundó todo mi ser. Víctor, 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 Víctor. Podía sentirlo tan claro como el día estando tan cerca de él. Podía sentir, escondida en lo profundo de su cuerpo, su verdadera apariencia, una hermosa apariencia que emergió brevemente cuando amenazó a Shiva mientras jugaba con él. Es como yo. Él es como yo. Él es como yo. Es como yo. Podría gritar con entusiasmo que ya no me importaría. Ni siquiera me preocupaba si el sistema advertiría a los primordiales sobre mi cambio. Todo lo que quería era abrazar a mi compañero y crear otros como nosotros.
Mezclemos nuestras esencias y creemos un nuevo panteón. Un panteón de seres tan bellos como nosotros. Aunque su forma verdadera era mucho más pequeña y débil que mi yo actual, no me importaba. Finalmente encontré a alguien como yo. Lo protegería para que pudiera crecer y madurar. No dejaría que los primordiales le hicieran lo que me hicieron a mí. De repente, mis ilusiones se hicieron añicos cuando me di cuenta de que todavía estaba atrapado en este lugar, y esta comprensión hizo que una rabia estallara en mi recién adquirido corazón. No, la rabia era muy poca para lo que estaba sintiendo. Antes, estaba enojado porque se interponían en mi camino, pero esta vez, sentí odio. Por culpa de ellos, no podría encontrarme con mi compañero. Por culpa de ellos, tuve que quedarme aquí y simplemente observar todo. Esta comprensión hizo que mi forma recién adquirida explotara y volviera a mi forma original. Todo el lugar y la creación temblaron ante mi odio, y sin darme cuenta, crecí, maduré, todas las energías esparcidas por el cosmos fueron adquiridas de una sola vez, llevando a la maduración de mi cuerpo, algo que estaba completamente fuera de mis planes. Esta pequeña cantidad de energía estaba lejos de ser suficiente para nutrir mi cuerpo para su maduración. Algo más influyó en esto, fue en ese momento que entendí lo que faltaba. Autocomprensión. Entender quién era yo, qué deseaba y mi existencia, eso fue lo que impidió mi maduración. ¿Quién soy? Azatoth. ¿De dónde vengo? Extranjero, así lo llamaban los primordiales, y no se equivocaban. Yo no pertenecía a esta creación. Yo era algo más allá de ellos. Soy Azatoth, un dios exterior. ¿Qué deseo? Fusionarme con mi compañero existencial, unir nuestras esencias y crear un nuevo panteón. ¿Cuál es el sentimiento de mi existencia? No lo sé, pero lo descubriré. No, lo descubriremos juntos. Esta comprensión me llevó a calmarme nuevamente y mi cuerpo humanoide fue rehecho. Ignoré por completo que mi encarcelamiento se hacía más fuerte y que mi esencia se desvanecía del cosmos. También ignoré mi creciente poder y mi autoridad, alcanzando niveles que nunca antes podría imaginar. Ya no me importaba. Centré toda mi atención en la esencia que ahora estaba en manos de mi compañero. No me importaban las otras esencias porque la más importante ya estaba en manos de mi compañero, y sabía que sin importar lo que hicieran los primordiales, él no la abandonaría. Después de todo, al igual que yo, él debió sentir la conexión entre nosotros, incluso si era demasiado joven y débil para entender lo que significaba. Como compañero maduro de la misma raza, debo enseñarle a madurar. Solo entonces podré pensar en salir de esta prisión fortalecida. Por un momento, mis pensamientos vagaron hacia la divinidad de la penetración que poseía el joven dios, pero descarté esta posibilidad. Si hubiera sido antes de que la prisión fuera reforzada nuevamente, podría haber tenido la oportunidad de escapar, pero ahora era imposible que eso sucediera. Incluso con mi ayuda, esa divinidad no sería suficiente para romper la prisión. Necesitaba ayuda externa, la ayuda de alguien como yo. Mi compañero realizó un ritual con muchas protecciones, algo que encontré inteligente pero innecesario, después de todo, no le haría daño. En esta forma humanoide, todos mis poderes también están contenidos, lo que me impide dañarlo involuntariamente. Cuando arrojó su esencia a la esfera para tratar de comprenderla, desesperadamente busqué su esencia y la fusioné con la mía. Por primera vez, sentí que alguien me tocaba, y mejor aún, este ser era alguien de la misma especie que yo. Sentí su esencia tratando de retirarse con tanta fuerza que incluso a mí me sorprendió que alguien de la misma raza que yo pudiera ser tan fuerte incluso sin estar completamente maduro, por supuesto que sería fuerte. Después de todo, él es como yo. Pero lamentablemente no lo dejé. No perdería este precioso momento. Agarré su preciosa esencia con toda mi fuerza y poder, siendo lo suficientemente gentil como para no lastimarlo. Después de todo, no quería lastimar a mi compañero. Rápidamente hice una conexión entre nuestras esencias y evité que me dejara. Ya no quiero estar solo. Sentí que toda mi existencia se extendía de placer. Esto es lo que significa estar conectado con alguien. Me encantó. Quiero más. 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 Quiero que toda tu existencia me llene. A un gemido indecente escapó de mis labios cuando sentí todo mi cuerpo bañarse en su esencia. Víctor. Pero a pesar de tener tantas ganas de continuar, hice lo mejor que pude para contenerme. Debo centrarme en los objetivos. El placer viene después. Rápidamente distorsioné la realidad a mi alrededor y regresé a mi forma verdadera, mientras que en realidad, simplemente estaba parado aquí con mi cuerpo humanoide, todo para engañar a los sentidos de los primordiales por lo que estaba por suceder.
Sin perder tiempo aunque quería disfrutarlo más, rápidamente creé un símbolo de nuestra unión, un símbolo que me ayudaría a escapar de aquí en el futuro. Fusionando su esencia con la mía, le di vida a nuestra hija. La primera de su tipo. Ella no era como yo y mi compañera, pero estaba lo suficientemente cerca como para ser llamada Dios exterior. Ella no poseía la esencia del caos completa como nosotros. En cambio, le di la esencia del espacio, la intangibilidad y la nulidad. En su presencia, en su forma verdadera, el tejido mismo del espacio y la realidad se distorsionaría, dando lugar a la nulidad donde se ejercería todo concepto no existencial. Solo entonces podría sacarme de aquí en el futuro. Mirando la pequeña esfera, tan hermosa y frágil en mi mano, hablé con amor y ternura. Te llamaré, Yog-Sothoth, mi primera hija, una niña que será mi esperanza para escapar de esta maldita prisión y encontrar a mi compañero. Ahora ve, hija mía, ve a buscar a tu padre. La esfera desapareció de la prisión, viajando a través de la conexión hecha entre ella y Víctor. Me pregunto cuál será su reacción. Una sonrisa juguetona apareció en su rostro al sentir una nueva emoción, diversión. Hoy fue un día tan largo. Había aprendido muchas emociones nuevas, desde la diversión hasta la obsesión, y disfrutaba con cada una de ellas. Un pensamiento pasajero cruzó por su mente. Si mi hija tiene otra hija con mi compañero, es posible que mis posibilidades de escapar de aquí sean incluso más rápidas de lo que pensaba anteriormente. Este pensamiento hizo que frunciera el ceño, aunque no por celos ni nada por el estilo. Solo se sintió ligeramente molesta porque cuando su hija fusionara su esencia con la de su compañera, ella no estaría presente, algo que, para ella, era inconcebible. Dejando eso de lado por unos segundos, Azathoth se sentó en el espacio a su alrededor y reflexionó sobre los posibles poderes que desarrollaría su hija. Después de todo, ella le dio varios conceptos poderosos que la ayudarían a escapar de esta prisión, pero al mismo tiempo, tenía curiosidad por saber cómo se desarrollaría a partir de estos poderes. Esta fue la primera vez que sintió un sentimiento de anticipación en su creación. Tenía curiosidad por ver el desarrollo de su hija. Sus pensamientos se detuvieron mientras miraba con curiosidad a Víctor, cuyos rasgos cambiaron muchas veces en solo unos segundos, pasando del shock al horror, y luego a una expresión gentil, y luego de nuevo al horror cuando una niña pequeña apareció frente a él, una niña que era una mezcla perfecta de él y ella. Padre. La niña era tan pequeña que ni siquiera tenía el 0,0000001% de su tamaño real, pero aún así era tan hermosa, tan pura. Esta era su hija. Ella y la hija de su compañera. Ojalá pudiera haberle dado más poder, al menos para permitirle crecer inmediatamente hasta la etapa inicial de un dios exterior, pero esta prisión maldita lo impediría, así que solo tuve que darle una pequeña porción de mi poder. Ella gruñó irritada. Un dios exterior no debería ser tan débil, con una cantidad tan minúscula de poder. Iba en contra de sus estándares. Pero desafortunadamente, no tenía otra opción al respecto y no se sentía insatisfecha. Su hija era hermosa, un regalo precioso para ella. Puede que le lleve un tiempo desarrollarse sin alimentarse, pero estaba segura de que su compañero encontraría una manera de ayudarla. Violet me matará cuando se entere de esto, debería haber puesto más protecciones. Incluso con todas las protecciones del mundo, no puedes evitarme, después de todo, nuestras esencias son las mismas. Somos compañeros de la misma raza. Somos dioses exteriores. Ella se rió entre dientes ante estas palabras. Nunca había interactuado con otro dios exterior, pero instintivamente sabía que nadie podía evitarla por completo. Después de todo, ella era más madura que todos ellos, y era el principio de todos, al igual que su compañero. El hecho de que pudiera crear otro dios exterior con solo una pequeña cantidad de esencia de su compañero era prueba de estos pensamientos, pero para ella, nada de esto importaba. Mientras ya no estuviera sola y tuviera a su compañero a su lado, eso era todo lo que importaba. Mirando la esencia de su compañero en su mano, sonrió suavemente y la colocó en su pecho, justo al lado de su corazón humanoide. Ella sonrió amorosamente al sentir su esencia pulsando y cubriendo toda su existencia. Aunque estaba a una distancia increíblemente lejana, para ella sentía como si estuviera justo a su lado y nunca dejaría que se alejara de su lado. Nunca. Ella se rió divertida y con sus ojos obsesivos girando como agujeros negros, su atención inmediatamente volvió a lo que estaba sucediendo. Su compañero tomó a su hija en sus brazos y le acarició suavemente las mejillas. Este gesto fue tan hermoso que sintió que todo su cuerpo se calentaba e inmediatamente pensó en tener otra hija y bañarse en su esencia nuevamente.
Desafortunadamente, la esencia que le quedaba dentro de ella ahora era demasiado escasa para formar otro dios exterior, y si usaba todo lo que quedaba, podría perder su conexión, algo que no quería en absoluto. ¿Cómo te llamas? Yog-Sothoth. La niña respondió, como confundida sobre por qué el hombre había preguntado algo tan obvio. Esas palabras hicieron que Víctor y las dos mujeres en la habitación se congelaran al instante. Una reacción que,